Bienvenidos sean a su podcast Warronomics, en donde en vez de darles lecciones de economía, tratamos de hacerlos partícipes de ella mediante ejemplos y situaciones que podemos vivir día a día. En esta ocasión es un capítulo especial, en este capítulo número 67, donde nos acompañan desde la subdelegación 1 y Juárez 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social, la licenciada Carolina Alcalá, jefa de la Oficina de Clasificación de Empresas, y la maestra Adriana Carrillo, también jefa de la Oficina de Clasificación de Empresas de Juárez 2. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para todos aquellos patrones que son cumplidos con sus obligaciones ante el instituto. Entonces, vamos a comenzar. Antes, pues también presentando a los miembros siempre aquí presentes, Milik y el Inge. ¿Cómo están? ¿Primero tú? Vale, le estoy cediendo la palabra. No, qué chingada. Claro, quiere empezar con sus cosas. Todo muy bien, patrón. Todo excelente. Qué bueno, me da mucho gusto. Yo me encuentro excelente. Una disculpita otra vez por haber llegado tarde. Me da culpa. Te vamos a ver ¿Y usted, patrón? Bien. Aquí con toda la actitud iniciando el primer capítulo del año, porque no habíamos grabado todo lo que va el año. Perfecto. Entonces Estrenamos con nos desempolvaron un poquito. Bueno, entonces... Yo traigo una pregunta morbosa. ¿Usted vio una de Sheinbaum? ¿Se fueron a saludarle a la presi? A mí sí me tocó. ¿Sí le tocó? Sí. Al evento de aquí de... Ajá. Sí. En el regional, ¿no? Y ya se lavó la mano. ¿Por qué? Cuando- No, yo no la saludé. O sea, fuimos al evento. Ajá. Sí, muchísima gente. ¿Usted No no te le tocó tocó? la suerte. ¿Usted no le tocó? No, yo no fui. No la... Sí, lo invitaron. No. ¿Tampoco? Ah, pues por eso, creo que por eso. Yo no soy digna. Sí, no, pero es que no, la 4T no cualquiera es digno de Oye, verlo. no. Vamos a dejarlo en que la ajena no se lo permite. Había trabajo que hacer. Alguien se tenía que quedar en la oficina. Sí. Hay gente que Ahí hizo trabaja guardia. por la salud de los cuarentos. Hizo guardia. Bueno, entonces vamos a hablar, bueno, mejor dicho, nos van a dar cátedra sobre la determinación anual de la prima de riesgos de trabajo. Sobre esto, pues hay muchos mitos, hay muchas creencias, incluso acá mi compa ahorita ya nos estaba externando unas, pero pues ellas van a aclarar todas las dudas que puedan surgir en torno a ello. Y con respecto a este trámite, ahorita hablábamos de febrero, ¿no? Que febrero. ¿Por qué es tan importante febrero? Voy, ok. Porque así lo establece la ley y el reglamento. O sea, Ok. está en ley, está en reglamento, que en el mes de febrero todos los patrones tienen que revisar la siniestralidad de lo que es de sus empresas y pues declararlas ante el instituto. ¿Qué es la siniestralidad? Pues todos los riesgos de trabajo ocurridos y terminados en el periodo de revisión. Ahorita 2026, febrero del 2026, vamos a declarar del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025. Entonces, porque así lo establece la ley, no es como otras autoridades que dice en abril una complementaria, no, solamente en el mes de febrero, y es por eso que estamos aquí, pues tratando de promover el trámite, ¿no? Promocionar, primero que nada. Promocionar, es correcto. Muy bien, entonces absolutamente todos los accidentes presentados en 2025 son los que se presentan ahora en febrero, ¿verdad? Terminados. Pero terminados. Sí. ¿Qué podemos entender por terminados? Cuando hay formas de terminar un accidente de trabajo o una enfermedad de trabajo, ¿Ok? es con el alta médica o con la emisión de algún porcentaje o con la defunción. Esas son las tres. Y los es alguna de esas tres, o sea, los 10 subsidios es con una alta médica. Ok. Si ya hubo una lesión que amerita un porcentaje o una valoración, se emite un dictamen de incapacidad parcial permanente o la defunción. ¿Sí? Todos estos tres documentos se emitieron durante el 2025, son los que hay que tomar en consideración para la prima de riesgo. Que sean enfermedad o accidente de trabajo, excluyendo ahorita hablamos de los de trayecto. ¿Sí? Ok. Muy bien. Y hacemos hincapié en esto porque pueden estar incapacitados ahorita los trabajadores que les haya pasado algo en el 2025. Si está todavía en proceso el riesgo, ese no se declara hasta en tanto se termine. Entonces, si va a concluir con alguno de estos tres supuestos que dijo la maestra, un alta, un dictamen de una pensión o la defunción, se va a declarar hasta el periodo en que concluya. En este caso, si va a concluir en febrero, pues hasta el año que entra nos veremos, ¿no? Okay. Para que se entienda como cuál es la terminación de los accidentes. Ahora, accidente o riesgo de trabajo es un accidente o una enfermedad.
El accidente sabemos que es algo repentino, algo te pasa en el trabajo y pues tu patrón está obligado a cubrirte con el seguro de riesgo de trabajo. Y una enfermedad pues es algo más, es un diagnóstico como determinado a través de una lesión prolongada o una acción prolongada que te genera alguna lesión, una lombalgia, un movimiento repetitivo de la mano, etc. Entonces ambos constituyen lo que son los riesgos de trabajo. Fíjate qué casualidad, ahorita Don Spiri me escribe. ¿Cuál es el alcance real de... Ahorita me puse a leer un poquito antes de... ¿Cuál es el alcance real de lo que se llame accidente de trabajo? Tiene que ocurrir dentro de las instalaciones ojo con eso que voy a decir, dentro de las instalaciones o precisamente dentro ya de las áreas laborales o de trabajo, el contacto físico con la actividad que estás haciendo. Tiene que ser, es en las funciones de tu trabajo. Función. ¿Sí? O hay veces que ni siquiera es en las funciones, porque tú de buen trabajador ayudas a otro compañero que no es tu función. Ajá. Y ocurren situaciones que no están bajo tu control. Ajá. Pero estando en las instalaciones o en una comisión en la que te hayan enviado y sufres algún accidente, eso se considera un accidente de trabajo. Porque fíjate, a Don Spiri le pasó algo. A ver. Haz de cuenta, Ahí lo dejo. sí, haz de cuenta, a ver, ¿cómo se trataría, por ejemplo, hacen pues los eventitos, ¿ah? Para motivar a la gente? Entonces resulta que hay ¿En qué trabajas? en Maquila. Maquila. Ok. Ya nuestra fuerza laboral La maquiladora. industria de la Ajá, sí, transformación. industria, sí, exactamente. Entonces, pues hacen un torneo, ¿verdad? Hacen un torneo nuestros amigos de recursos humanos. Pero ¿qué creen? Don Spiri, jugando boli, pues hace un intento de bloqueo, brinca. Y pues no brinca tanto, son como 30 centímetros. Pero sobrepeso. hay muchas habilidades, Adriana jugando pero- con 15 centímetros. exactamente. Pero para allá voy, pero pues le da, pega factura en algún momento. Adriana también tiene Al momento de aterrizar, ¡pum!, se le mueve la rodilla. Entonces, Pero debido eso a esto, debido a eso se incapacitó. A eso es a lo que me refiero, si el evento es de la compañía, o sea, ¿cuál es el alcance de...? Ok. Por eso Pero, mi pregunta o sea, inicial. ¿estaban adentro de la compañía? Sí. La En respuesta horario es... laboral Ajá. fue una indicación de sus autoridades de tienes que jugar, ¿sabes? Como una subordinación. O sea, hay muchas Ajá. variables que tiene que establecer el especialista, que en este caso son médicos de salud en el trabajo, para determinar todas estas características. Si fue ordenado así, algo Tienes que coactivo, hacer y eso. tienes que ir y vas a jugar y por instrucción, bueno, ya es una orden de las autoridades y él tuvo que acatarlas. No es algo así como una convocatoria del que quiera, Ujú. porque ahí entraría en otra situación como externa, ¿no? Si es dentro del horario laboral, dentro totalmente de las instalaciones, Ujú. si no es obligatorio y son en las canchas de la empresa. colonia o Ujú. fuera, ¿no? Que un local que haya rentado la empresa y es recreativo y es fuera de, no tiene nada que ver con sus Actividades. funciones, por lo tanto no sería un riesgo de trabajo. O sea, hay que analizar y hay que determinar si es calificado o no de trabajo de acuerdo a las circunstancias. No todo lo que la empresa te diga va a ser. Ajá. Incluso también hay excepciones para determinar un riesgo de trabajo, por ejemplo, si es producto de una riña, si es en la comisión de un delito bajo los influjos de alguna droga o alcohol, o si es intencional. Ah. Y llamémosle intencional a realmente el trabajador se quiere hacer daño, ¿sabes? Y Ok. suena muy loco, Sí. pero lo hay. Es posible. No, sí ha habido, Ajá. he conocido mucha gente que está bien zafada. Totalmente, te cuento así brevemente el caso que conté el otro día en la asociación. Un señor a mí me tocó, demandó y traían ahí con la junta local. Él iba por un dedo, o sea, él sabía que de acuerdo a la ley federal del trabajo el dedo cuesta, o en ese tiempo costaba como 90,000 pesos, ¿no? ¿Ya no? Ya, Ah. ya aumentó. Entonces, porque hay un tabulador, ¿no? Ok. Entonces él va por un dedo y mete a un molino la mano y sabía que si la quitaba rápido, pues ya, obviamente se le va y no dimensiona y se le va todo el brazo y se le va hasta el muñón. Entonces, pues nadie quiere como, pues perder un brazo, pero él con la intencionalidad Ujú. pelea eso la empresa, de tenemos pruebas y Entonces, obviamente también la empresa tiene que defender Supongo. todas estas características, porque digo, hay muchos supuestos y pues don Espiridión creo que no aplicaría, ¿no? No aplicaría de plano. Pues no, hay que ver entonces la situación. Pues si quieres pasarnos el número. Ahí se lo paso para ver si Sí. puede aplicar, ¿no? Es Porque correcto. contestando ya ahorita que no No, sabían
si fue dentro de las instalaciones. Correcto. Sí, fue dentro de las instalaciones. Correcto, y además algo que sí queremos como hacer mucho hincapié, nosotras somos las personas especializadas a lo mejor en hablar del trámite, más no en la calificación, ¿ok? Perfecto. Nosotras somos jefas de oficina de clasificación de empresas, ya lo vemos desde el lado fiscal, ya cuando pasó todo el tema médico, y quien es el especialista pues va a ser en su unidad de medicina familiar, médico de salud en el trabajo, si se lo califican o no, hay como sus medios de control de que el trabajador puede decir, oye, no, sí por esto, y el patrón también va a decir no por esto, ¿no? Entonces, mientras esté allá la cancha, todo es área médica. Ya después, cuando está debidamente calificado, entonces entramos nosotras a cobrar. Ok, perfecto. ¿Ah? Déjenme lo escribo ahorita. Avísale, por favor. Pues márquele, no creo que utilice redes sociales, o ya está más actualizado. No, hay que ir a su casa. Sí, quedó su casa. Sí, mucho un mensaje de texto, un mensaje Sí, mejor. Todavía, ¿no? Y eso a ver si trae saldo. Sí, todavía que Bueno, ahorita que lo vea ya le digo, le comento. Pobre adolescente. Bueno, otra duda que también puede surgir son las exenciones en el trámite, que no todas las empresas son susceptibles a realizarlo. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían esas empresas o cuáles son los criterios en los cuales un patrón sí tiene que preocuparse y en febrero realizar el trámite, y cuáles dicen, no importa, no lo tengo que hacer? Bueno, aquí sí hablamos de varias opciones. La ley contempla que los patrones que tienen menos de 10 trabajadores tienen opción a presentarla, ¿sí? Y o si no la presentan o no optan por presentarla, deben de cubrir la prima media. La prima media es cuando tú inicias en el seguro de riesgos o en el régimen obligatorio como patrón. El artículo 73 de la ley del Seguro Social te dice que según la clase de riesgo que tienen nuestro catálogo de actividades, como en el SAT, el SAT tiene un catálogo y de ahí dependen las obligaciones. Nosotros tenemos un catálogo en el artículo 196 que nos habla o nos divide toda o engloba las actividades en 5 clases, siendo la 1 la menos riesgosa y la 5 la más riesgosa. Y cada una tiene como una prima media, que sería como una prima de arranque, con la cual vas a pagar el seguro hasta que tengas las condiciones para determinarte. Entonces, esos patrones pueden optar o por cubrir con la prima media o presentar su determinación. Ese sería, no es que no esté obligado, sino que tiene la opción de hacer una u otra cosa. Los que no están obligados son los patrones que no tuvieron siniestro, o al calcular su prima, les resulta igual. Y ahí hay 2 opciones. Tenemos un límite mínimo y un límite máximo. Cuando tienes el límite mínimo y no tienes accidentes, pues recalculas y no puedes bajar más. Ahí te quedas. Entonces, esos patrones son los que están exentos de presentar su determinación. Nosotros siempre aconsejamos que la presenten por cualquier situación. Pero nada más porque en realidad no es tan complicado presentarla por internet. Y para asegurarte de eso. ¿Por qué? Porque muchos contadores, que son los que realmente llevan estos trámites, o a veces que médicos en las empresas grandes son los encargados de esta determinación, se confunden con los patrones. Si tienen menos de 10 trabajadores o más, ahí sí es un juego que hay que cuidar. ¿Por qué? Porque puede considerarte, tuviste 9 trabajadores, no la presentaste y tú estás en una prima mínima, te puede mandar a la media. Y si eres un patrón, por ejemplo, de la construcción, que son los más riesgosos, una prima mínima es 0.5 y una prima media de su clase es 7.58. Entonces tendrías que pagar 14 veces más en el seguro de riesgos de trabajo porque no la presentaste. Entonces se calcula, bueno, lo que estoy entendiendo, se calcula por número de empleados y por, digamos, la obligación se mide por el promedio de trabajadores expuestos al riesgo, es 100. Pero son los 10 cotizados entre 365. Y eso te da más o menos un promedio de 10. Independientemente del número de incapacidades que ya tuviste. Sí. Porque me hace la pregunta, a lo mejor yo, empresa, el año pasado tuve 500 accidentes, por ponerlo así, y este año no, pues me puse pilas y tuve 250. Y protocolos de seguridad. Sí, protocolos de seguridad, y latigueo a todo mundo. Y de eso se trata, o sea, las empresas tienen que cuidar sus riesgos para pagar menos prima, o sea, es como, somos un seguro, somos una aseguradora, pero somos como las aseguradoras gringas. Nosotros, entre más accidentes tengas, más te cobramos, ¿no? Aquí en México no, puedes chocar todas las veces que sea y tu
anualidad es la misma, ¿no? En Estados Unidos no. Entre más te accidentas, más pagas. Igualito es el seguro social en el seguro de riesgo de trabajo. Entre más riesgos de trabajo tienen tus trabajadores, obviamente el instituto te va a cobrar más. Y esta prima es un factor, es un numerito que multiplicado por el salario base de cotización es la cuota que tú vas a pagar al IMSS. Entonces aumenta tu prima, le pagas más. Disminuye tu prima, te ahorras una lana ahí. Entonces de lo que se trata es de cuidar justo de que tus días subsidiados sean menos, independientemente de tu número de trabajadores. Puedes tener muchos o pocos, dependiendo del giro de tu empresa, pero pues lo que busca el instituto es que no tengas riesgos. Okay. O sea, no es negocio, dicen por ahí. No Sí, es negocio sí. tener riesgo de trabajo porque eso te representa prestaciones en dinero, en especie, una persona incapacitada, o sea, ya médicamente es todo un rollo, ¿no? Entonces, entre menos trabajadores tengas, tienes esta opción de presentarla o no, pero todavía tener como el cuidado de qué tanto te impacta financieramente, si ya estás en la mínima, si la vuelves a presentar, o si vas a la mitad, o estás en la media, o sea, como que personaliza mucho a cada una de las empresas y por eso es que los contadores o los asesores de finanzas, o nosotras, les podemos orientar en si les conviene o no, ¿sabes? Por eso es muy importante que los patrones o se acerquen o sepan este tema, que al final lo deben de saber también sus asesores, para determinar qué es lo mejor para la empresa. Porque muchas veces conviene no presentarla. Sí, Por ¿no? ejemplo, Pues en sí. los patrones que son de estos pequeños, de menos de 10 trabajadores, si tienes un riesgo, Ajá. y tú, por ejemplo, tu prima mínima es de .50,000 y estás en la clase 1, la prima media es de .54, o sea, el impacto es .4, es una diferencia mínima. Y si tienes un riesgo, te aumenta a 1.50 y la declaras. Tú sabes, tú dices, no lo declaro y me quedo en la media, porque es una opción, Pues sí. ¿sí? Pero los demás de, y los demás de 10 trabajadores no hay opción, esos todos la presentan. Entonces, si no la presentan, viene, ¿qué pasa? ¿Qué hace el IMSS? Pues multa, ¿no? Y lo último que quieres es una multa del IMSS. Sí, son muy fuertes las multas de ahí. La de nosotros no tanto, o sea, la derivada de esto no, Son pero 20 o más. representa, es muy importante para los patrones porque ese es el único seguro que se paga enteramente patronal. O sea, ahí tú no, como trabajador, no aportas. Es una cuota patronal y ellos la deben de cubrir. Por eso es que a ellos les representa como más oneroso hacerlo. Te sale mejor hacerlo que no hacerlo. Que no hacerlo. Ajá. Sí. Muy bien. Sí, y como decía ahorita la LIC, que es importante, obviamente, que no haya accidentes, o sea, no verlo únicamente como la parte del negocio, ¿no? Sino es una situación que repercute en distintas esferas. Primero es prevención de accidentes, ahora sí que este enfoque humanista. Le inviertes. Sí. Le inviertes a la O prevención. sea, le invitas a la prevención para que no haya accidentes, para que las personas no se vean involucradas en ese tipo de circunstancias, para que también no le des una carga al instituto en el sector salud directamente, por ejemplo, a urgencias, y aparte a ti como empresa, pues te beneficia en cuanto a la carga fiscal y a los costos que te representa, o sea, y al final de cuentas, eso que te merma por tu utilidad. Sí, pues sale de la utilidad. Exactamente, ¿y todo por qué? Por no prevenir, por no tener tus protocolos, por no tener reglamentos fijos, entonces... Incluso dentro del IMSS hay áreas, a veces nos acompaña un ingeniero de seguridad e higiene, o sea, hay áreas... Un saludo al colega. Un saludo, ingeniero Marco. Hay áreas bien especializadas en detectar o apoyarte como empresa a detectar cuáles son tus mayores riesgos y ayudarte a hacer protocolos de prevención o checklist, o a veces a nosotros realmente somos quienes percibimos como todo lo que los patrones, el sentir de los patrones, ¿no? Van y nos despotrican con nosotros de, no, es que mis trabajadores no ocupan el arnés, o es que ellos no quieren, son bien tercos. Aún así son responsables de esos riesgos de trabajo, porque aún por una imprudencia, decíamos ahorita las causas de excepción de un riesgo, pero aún por una imprudencia puede haber un accidente y el patrón es responsable. Entonces, justo para ese tipo de actitudes de los trabajadores que no están tan comprometidos, hay áreas especializadas en el seguro que te ayudan a prevenir. Entonces, ahí el IMSS dice, sí te cobro, pero también te estoy ayudando a generar protocolos de organización de tu empresa, de disminución de riesgos de trabajo. Entonces, ahí es donde entiendes que el IMSS no es negocio para el IMSS, digamos, cobrar por el RT. Lo hacemos por derecho de los derechohabientes, de los trabajadores. Pero hay muchas... está esta área bien interesante que te ayuda a disminuirlos. O sea, son asesores en seguridad industrial gratuita. O sea, Ajá. es lo que a veces falta el acercamiento del sector patronal para con ellos. Ellos van, pasan, ven el proceso, si está algo mal,
en ese momento ellos pueden decir, vamos a explicarle quién maneja esta máquina, hay que Ajá. hacer esto previene que te lesiones, es la manera correcta de hacerlo, disminuye los accidentes y todo eso. Y el problema de todo esto pues viene en parte de la comunicación, como bien decían, porque realmente este trámite que no hace es un contador. Entonces normalmente el personal administrativo no tiene ese contacto con lo que es el trabajo operativo de cada comercio dependiendo de la actividad, y obviamente desconocen ciertos factores y ellos nada más si declaro o no declaro. Puede ser un trámite bastante impersonal como mencionaban ustedes ahorita, pero si no tienes ese sentido por tu actividad, ahí es donde se pueden dar ese tipo de situaciones, y sobre todo que atendemos a este tipo de cuestiones cuando nos pegan en el bolsillo. Correcto. Entonces, pues la idea es que se pueda conocer, pues para poderlo, pues es una herramienta, pues al final de cuentas aprovecharla, ¿no? Correcto. Sí, o sea, venimos a hablar de un trámite, una obligación, pero derivan un montón de cosas, ¿sabes? O sea, derivan ciertas alertas que la empresa dice, oye, tengo muchos riesgos de trabajo, muchos accidentes este año, ¿qué pasó? A ver, a veces hasta cosas personales de los trabajadores afectan, situaciones mentales, ¿no? Que dices, viene enojado, viene, pues y ya tuvo una imprudencia con tal máquina. Entonces, uy, o sea, son un montón de cosas que, como bien dices, verlo desde la parte integral es lo que debería de la empresa. Pero no, son pequeños munditos dentro de la empresa que el contador hace esto, el financiero hace esto, y el operativo ya anda jugando con el arnés en el quinto piso, ¿no? Haciendo malabares. Haciendo malabares, limpiando. Voy a meter la mano a ver qué pasa. Nomás un dedo, ¿no? Y caigo en cuenta de esto porque yo durante un tiempo trabajé en la policía municipal, entonces es de todo mundo conocido, por ejemplo, que tienen ellos un problema muy fuerte ahorita con manejo de estrés porque se están dando muchos suicidios, y sobre todo recientemente se han dado algunos casos aquí en nuestra localidad. Entonces esa parte del manejo de lo que decías, de todos los factores que influyen en el personal operativo, o sea, realmente sí se requiere a alguien especializado para que pueda atender y pueda tratar de prevenir en la medida de lo posible todo ese tipo de eventos. Pues primero identificarlo y Ajá. ya después. Sí, ahora en recientes pláticas que hemos dado, donde interviene el ingeniero, él ya habla de que las principales enfermedades ahorita son psicosociales, y es por el estrés. Entonces, eso deriva en muchísimos problemas, o sea, no a lo mejor también en accidentes físicos, pero también en comportamientos, Que también pueden propiciar los sí, accidentes. claro. Sí. Entonces, creo que como lección de esto queda el no se limite, patrón, únicamente a las recomendaciones de su contador, acérquese Sí. en todo momento. Sí, sí, sí. Te van a ayudar a identificar áreas que no has identificado dentro de tus procesos. Porque pues puede ser que ni siquiera tengas ahí un ingeniero también de seguridad e higiene, pues le pueden ayudar ahí. Claro. Ahí nada más me surge una duda, ¿no? ¿Lo despide? No, mía. Esta la voy a decir. Sí, Esta le sale del sí, esto me sale del cual. Ahorita hablamos de lo que podemos ayudar al patrón, acérquense, pero eso ya lo hacemos de manera ya más proactiva, ¿verdad? Sí. En dado caso de que su ingeniero, ya no sé cómo se llama, ¿no?, detecta ciertas anomalías o de plano la planta digamos que está muy mal, ¿qué es lo que sucede? ¿Siguen dando recomendaciones? ¿Ustedes lo canalizan hacia otro lado? O sea, me refiero más a que pues es un poco rojo, ¿verdad? Al final de cuentas, y como bien decimos, el objetivo es cuidar el derecho ambiente al trabajador. Entonces, ¿qué sucede cuando encuentran ese tipo de empresas? Si existe un seguimiento. Si existe un seguimiento, algo que digan, oye, pues aquí puede pasar algo. Sí, mira, ellos agarran, y digo ellos porque hablamos de esta área Sí. de seguridad de higiene, ¿no? Que se puede hacer como por voluntad de las empresas. Dicen, oye, yo quiero que asistas vengas. conmigo, Ajá. y como decía la maestra, es gratis, ¿no? Ya tienen ahí un ingeniero de planta que desde inicio hasta fin de proyecto obviamente van a hacer el diagnóstico, cómo está ahorita, como dices, está fatal, tienes muchas zonas de riesgo, etcétera. Llevan un plan, Ajá. un plan con experimentos o incluso con la propia observación así de ver qué hace este trabajador de 1 a 100 en el paso. Generan checklists de seguridad, dicen, no sabes qué están haciendo estas actitudes, le dan el informe a la empresa justo para que implemente esas acciones. Entonces, ellos entregan resultados positivos, o sea, su trabajo ahí no es de un día, es de, que no sé, sea 8 meses o 9 meses, o sea, como que se agarran un periodo completo para determinar el alcance de todos estos cambios, ¿no? Esto no es ni obligatorio, bueno, creo que es obligatorio para empresas ya con cierto número de trabajadores en delante, que es la industria de transformación,
pero no es como, no pasa nada si no lo haces, o sea, parte Ok. como desde la moral, ¿sabes? Si no lo hace, ahí no hay multas, ellos no son los encargados de generar castigos. ¿Cuál va a ser tu castigo? Pues esto, la prima de riesgo que te va a aumentar y vas a estar pagando en exceso, ¿no? Pero de los programas preventivos no hay... Obviamente ¿cómo se llama? Castigo. tenemos, si hay colaboración como que unas cosas con la Secretaría del Trabajo, con Ajá. nosotros, Ujú. así como la parte fiscal nosotros con el SAT, Ujú. con recaudación de rentas. O sea, sí hay convenios de colaboración, pero no es tan directo como que yo le marque y le diga, oye, ven y sabes que aquí está todo bien. Oye, previsión social, ¿sabes qué? Sí. Lo o que sea, sí nos pueden, por ejemplo, dar a nosotros, Adriana, a mí, información de, oye, ellos se encuentran en una clase 2 que están dando una peligrosidad baja, pero Ajá. fíjate que cuando estoy aquí haciendo el estudio encuentro una fresadora, una CNC, o sea, maquinarias Sí, ya muy más sofisticadas pesado, ajá. y detecto que hacen tal proceso. Entonces nosotras sí podemos ya fiscalmente solicitar alguna o hacer alguna invitación al patrón para que se regularice y se reclasifique en la actividad correcta. Intervención. Sí. Correcto, pero así a manera de colaboración, ¿sabes? Ok. Porque se supone que deben de estar correctamente clasificados y pagar en la prima que les corresponde porque es la manera redituable según tú. Se supone que las clases bajas tienen menos accidentes, entonces pues les vas a cobrar menos, ¿no? Sí. Y ese es el círculo de pagar. Entonces, si tú estás en una clase 2 pero tienes muchos accidentes, pues obviamente lo que estás pagando de seguro de riesgos de trabajo no es redituable para el instituto. Ok. Entonces, esa es la forma en como que se va pagando lo que vas otorgando de prestaciones. Sí, como menciona acá la licenciada, pues ya sería mucho a la moral, ¿verdad? A la Sí. moral del patronal. Sí, y también ahí se identifican, por ejemplo, hay veces que las empresas o nosotros como trabajadores se nos hace fácil. Yo soy administrativo y veo la lámpara que se está cayendo y se me hace fácil subirme a la silla y acomodarla y ahí ocurre, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones abren los ojos a la autoridad de decir, ¿por qué un administrativo Está se así. cayó del tercer piso echando chapopote? ¿No? O sea, los riesgos de trabajo nos dan mucha información de qué estaba haciendo el trabajador y teniendo un puesto que nada tiene que ver, ¿no? Entonces, eso te obliga también a las empresas a llevar un mejor control, decir, bueno, eso de mantenimiento lo subrogo, lo contrato, o sea, le hablo al especialista que debe de estar en una clasificación correcta y no, no expongo a mis trabajadores innecesariamente a riesgos de trabajo que yo voy a cubrir por ellos y que me van a perjudicar económicamente, ¿no? Y esto por la parte de esas empresas que tienen muchas áreas de oportunidad, pero ¿qué con aquellas empresas que sí le invierten? Por ejemplo, las que tienen un sistema acreditado por la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social. Ellos, por ejemplo, en cuanto a la determinación del factor, ¿en qué les ayuda? Les ayuda matemáticamente, ellos pueden ocupar un factor menor, es decir, la fórmula para determinar la prima es una fórmula matemática que aquí el ingeniero me encantaría que la desarrollara con lápiz y todo, a ver, sin calculadora. Aquí con la movita del celular. Sí, sí. Échale. Artículo 72 de la Ley del Seguro Social. Porque pues, estamos a un clic, ¿no? De que los sistemas se lo generen, pero en esta fórmula maravillosa hay factores fijos y variables que van a personalizar la prima de cada empresa. Entonces, un factor fijo que maneja esta fórmula es 2.3, el factor de prima general, pero justo como manejas para aquellos patrones que sí invirtieron trabajo, no dinero porque no les cobra nada la Secretaría de Trabajo, pero sí un esfuerzo importante de llevar una acreditación como las que el ingeniero sabe de la ISO 9000, bueno, pues es la misma en la Secretaría de Trabajo que les revisan todo, ¿no? Procesos, instalaciones, etcétera. Si logran obtener esta acreditación, el instituto les permite bajar el factor de 2.3 a 2.2 y matemáticamente también es un beneficio, les genera un cálculo de una prima menor. ¿Sí? Además, está difícil. Sí está difícil lograrlo y además también aquellos patrones que lo ocupen sin tenerlo, pues también ojo ahí porque los cachamos y les hacemos una resolución de rectificación y eso les puede ahí también generar un impacto financiero. Obviamente estos patrones deberán de acreditarlo si es en línea o si es en ventanilla en trámite, deberán presentar su hoja, ¿no? Okay. Ahorita no hay ningún patrón No. en No, Juárez. hace años que no hay. Uh-huh. Porque como dentro de esos convenios de colaboración, la Secretaría del Trabajo nos manda un listado a nivel nacional y dice, todas estas empresas pueden utilizar el factor 2.2, que son los acreditados. Pero hace muchos años, bueno, yo llegué ahí a Juárez 1 desde el 2015 y no había.
No ha habido una sola empresa que logre esa acreditación. Y es interesante, ¿no? Porque dices, bueno, es un beneficio. ¿Y por qué no lo hacen? No lo hacen porque, pues, a lo mejor carga administrativa o no leen el beneficio. ¿Cuál es la acreditación? ¿Cómo? ¿Cuál es la acreditación? ¿Cómo tiene algún nombre? No, así es una Así es, acreditación acreditación. ante la Secretaría de Trabajo, Y muy te dan- diferente a un diploma. O sea, muy diferente a un curso, muy Ok. diferente a un diplomado en seguridad. No, o sea, porque hay muchos, ¿sabes? Sí. Tiene que ser esta acreditación que va de todo este proceso y te dan un documento que tiene vigencia un año. Anual. Ajá, es vigencia anual. Entonces se termina el ejercicio y tienes que volver a Como renovar. como renovarlo. Ujú. Pero sí específicamente te dice para obtener el beneficio. Sí, te dice los lineamientos a seguir. Sí. vaya. La acreditación nada más te dice el beneficio y sí, creo que el ingeniero no sabía, él es el que está más relacionado con esa acreditación. Les ha dicho que son como 6 fases o algo así. Ujú. Dice, es un trabajo obviamente de un año. Sí. Sí. Y ellos también justo esta área los apoyan, ¿no? A las Sí, empresas. para hacerlo. Entonces, dice, las Háblale empresas de ahí. aquí, de aquí, sí, Háblale. Háblale, por favor. dice que empresas de aquí lo más lejos que han llegado es a la fase 4 y ya así de, no, Híjole. ya, o sea, Sí, es ya. pesado. Ajá. Sí. Porque dice, es tan exigente como tienes un desarmador y tienes que tener todas las especificaciones de los desarmadores, cómo se usa, quién lo va a usar, o sea, Ujú. Muy pero detallado. todo, sí, dice todo. Entonces, pues sí, es una carrera. De que me mande los lineamientos a mi correo. Ándale. Le voy a estudiar En la ahí. página. ¿En la página? Sí, en la página. Vamos a ver, ahí está mi proyecto de ahorro. Fíjate, te estamos De bajar de escribiendo mucho. 2.3 A a 2 2 puntos. Te están dando la oportunidad de que tengas tu ascenso. Ya sea. Te estamos dando una. No me quieres dar herramienta. con poder. La neta. Tú que venías simplemente a grabar y mira, ya. No, Ya Yo aquí me estoy nutriendo Venías de buscando todo. cobre y Sí. encontraste oro. Oh, Literalmente. Bueno, y luego otra duda que también a los patrones les pudiera surgir es en cuanto a estos límites que pueden tener las variaciones en cuanto a la prima, ¿no? Porque me imagino que sí es complicado el pensar, ¿no? De que yo traigo una prima muy baja y luego de repente me la vayan a incrementar lo doble, triple, cuádruple, qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que marca la ley o en ese aspecto los patrones, qué certeza pueden tener de no tener como que esos cambios tan abruptos? Para que ellos digan, no, pues sí lo voy a hacer. Pues es que hablamos ahí de límite inferior, límite superior, Sí. y entre ellos legalmente nos limita a subir o bajar un punto porcentual. Dentro de un punto porcentual, Ok. máximo un punto porcentual. O sea, si tienes 0.5, puedes subir máximo a 1.5. Ok. ¿Sí? Pero también puedes subir a 0.8. O sea, no tiene que ser exactamente todo el punto, sino dentro de ese rango, según el cálculo que te sale. ¿Sí? Pero límite así para no subirlo o bajarlo de golpe, como diría, es un punto porcentual. Ok, eso es lo que marca Sí. la ley. Sí, y esto fluctúa entre el punto 50,000, que es la mínima, y 15%, que es la máxima. Entonces, en cualquiera de las clases vas a poder, arrancas con la prima media y luego a partir de que tengas un año calendario empiezas como a jugar con tu revisión de la siniestralidad y empiezas hacia arriba, hacia abajo. Hay empresas que se van, Ajá. justo lo que decimos, no cuidan y se van. Tenemos empresas en clase 3 con prima del 8. O sea, la clase 3, por ejemplo, que cotizan en el 2.59, ONUS. Ya dándome en... No es marca. Ajá. No, eso está muy 2.59. peligroso. Sí. Aguas. Sí, ahí lo borramos. Ese sí lo he visto. 2.59 y ya van como en el 8, o sea, muy por encima de su prima media. O hay otras empresas también que están hasta el tope. Sí, yo tengo una que es de construcción y empezó en las 7 y ya va ahorita en 14.9. O sea, ¿qué te dice a ti como instituto, como autoridad? Oye, esta empresa tiene un desastre. Ojo a esas empresas. Ajá, este año o el otro va O a hay pasar unas, algo. o hay unas que de plano dices, esta actividad no puede No ser va. de esta clase. Sí, Y no. empiezas, obviamente a nosotros nos saltan los foquitos, ¿no? De decir, ¿por qué traen mucho más alta la prima de... Y justamente a su oficina les encantan esas empresas. Nos Sí, encanta. Mira nomás. Y también el punto que se aumenta o disminuye de un ejercicio a otro, a veces tú lo ves como un número nada más, no un punto porcentual, pero las empresas que tienen 5,000 trabajadores, ese punto les da millones a pagar de más, ¿no? O sea,
Es, Ah, no, es realmente bueno, un si lo impacto. ahorran, Si lo ahorran, sí. claro, pero si lo aumentan, y esto va a depender del número de días subsidiados, de incapacidades, de funciones. Ya la de función por default te sube Te sube el punto. el punto, entonces pues sí, cuando tienes un trabajador, igual pega, o cuando Ajá. tienes 5,000, pues ni se diga, ¿no? Cuotas millonarias. Sacaslo, para pagarlo, puedes sacarlo de guarderías, que es el 1% de la emisión. Si traes una emisión de 1,000,000 de pesos, o sea, el 1% y traes una prima de 7, multiplícalo directamente y es lo que vas a desembolsar. Nada más en el Uy, seguro de riesgo. Uy, ya dolió. Entonces estos infartos que hubo ya ven que hubo una rachita que hubo varios infartos en varias empresas. Seguramente los provocó Juárez 2. Ya echándose la paletita. No fue tuyo, no fue tuyo. No, es que Juárez 2 es bien bravo, Es Soy la mala. soy la mala, dijeron la otra vez. No, Es la mala de Juárez, cuidado. Yo no fui. Bueno, ahorita comentábamos mucho esta parte de invitar al patrón a que vaya, a que busque asesoramiento, pero el instituto también tiene información digital, ¿no? También existe un portal para la consulta de los riesgos de trabajo terminados. Entonces, ellos qué confianza pueden tener de que la información que se derive de ahí es válida, es confiable, porque creo yo que también a veces existe como que ciertos mitos, ¿no? Nos están así. De que alguna información, ay, no, es que yo tengo esto y, ay, no, fíjese, es que este trámite lo tiene que hacer en ventanilla, aquí no era. O sea, existen esos mitos en distintas dependencias, entonces ellos, con nosotros no. ¿qué confianza pueden tener, por ejemplo, con ese tipo de herramientas que pues ahí están? O sea, Bueno, mira. Carolina tiene un artículo A ver. favorito, el artículo 34, Sí, es mi favorito. que dice, desde la Constitución te obliga el patrón a responder por los riesgos de trabajo o las enfermedades que se deriven de su actividad económica, bueno, con sus trabajadores. Y el 34 nos ayuda a nosotros como instituto a dejar esa obligación o remarcar esa obligación de llevar el registro a los patrones. ¿Sí? okay. O sea, la obligación es del patrón. Tú sabes quién te falta, quién está incapacitado, sí, porque yo no sé por qué fijen demencia de que, me llevó de un accidente y la que sigue es enfermedad general. No, pues si es derivado de esto es lo mismo. Ese artículo nos dice esa obligación. También el instituto se pone, ahora sí que, las pilas en decir, bueno, sabemos que hay empresas de 10,000 trabajadores que les es muy difícil llevar un control. Para esto también suelta herramientas, ¿sí? Sí. Una de ellas es el SUA. El SUA te ayuda a calcular todo y ahí tú puedes llevar tu control, Sí, claro. aparte de los que te puedas emplear de manera independiente. Y otra es que te pone a disposición lo que nosotros tenemos en la base de datos, pero nada más, aquí sí hay que aclarar, es de manera Informativa. Ok, es consulta nada más. es consulta. Nada más. No implica que lo que esté ahí es lo que se vaya a quedar, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo eso que tú consultas es susceptible. Si tú tienes uno que es de trayecto, por ejemplo, y nosotros, porque intervienen 3 áreas en la captura de esto, ¿sí? Prestaciones económicas nos otorgan los 10 subsidiados, que son los que ingresan en su sistema, salud del trabajo, los porcentajes y de funciones, y nosotros hablo de Carolina y de mí, somos las que ahora sí que concatenamos que todo esté correcto, ¿sí? Que se cobre lo que se debe de cobrar y que De 14,000 patrones. Sí, de 14,000 patrones, patrones. pero Y se me hacen patrones. pocos. Por eso Y patrones. imagínate, no me recuerdo la cifra del año pasado de cuántos accidentes fueron, pero sí sea, son es así una cantidad. 60,000, 70,000, 38,000. 14,000 patrones por todos los trabajadores que sean, por todos los riesgos de trabajo que sean. O sea, es un mundo. Un mundo de información. Es un mundo de información. Entonces, todo eso nosotros lo tenemos que concatenar, obviamente, durante todo el año, ¿verdad? Vamos trabajando eso y nosotros, obviamente, nos expone de esa manera el instituto al mostrarles a ustedes lo que tenemos nosotros, bueno, al patrón. ¿Para qué? Pues para que él más o menos haga una comparativa y diga, me falta este riesgo de trabajo, no tengo. Ahí se me olvidó. Sí o no me dijo, porque puede pasar de todo, ¿no? Como hay patrones irresponsables, hay trabajadores irresponsables. ¿Qué pasa? Él llega, anuncia un riesgo o avisa de un riesgo de trabajo en su unidad médico-familiar, le dan los formatos que debe de llenar, pero nunca le entera al patrón y va a trabajar de manera normal al siguiente día. Cuando acá ya lo incapacitaron, ¿sí? Ok. Doble
Sí. doble ingreso. Entonces, hay de todo en la vida, el Señor dice. Y por ejemplo, ese tipo de riesgos que el patrón no se percata, pues ahí uno lo está viendo cuánto es, quién es. Y ya en base a eso puede solicitar a las unidades médico-familiar los formatos que le hagan falta para ahora sí llevar realmente el control. ¿Sí? Esa es como que la gran herramienta que ahorita pues el patrón tiene acceso. ¿Sí? Para tener la certeza de que toda la información es correcta. Sí. Yo hago mucho hincapié en el 34 porque la certeza la sabes tú como patrón desde que llevas un buen control. O sea, tú eres el primero que te das cuenta cuando un trabajador te falta. Entonces, ¿cómo no vas a saber que te faltó Juanito Perenganito, no? Y de ahí preguntas qué pasó con él. No, pues se enfermó, o habrá quien sí se dio cuenta del accidente, ¿no? Es que sabe que ayer le pasó. Claro, o sea, desde ahí va el control de tus trabajadores. Tú cuando los contratas les pides comprobante de domicilio, identificación, teléfono, o sea, no puedes contratar así que se me fue. Pero bueno, esos son los argumentos que dice el patrón. Nunca regresó, yo no lo encontré después, no me entregó documentación, Entonces, el instituto no está obligado a informarle a los patrones de sus riesgos de trabajo. Okay. El instituto va a hacerte saber empresa a través de tus trabajadores o de sus familiares, en dado caso que esté pues inconsciente o lo que sea, no pueda trasladarse al trabajo. Entonces, tu patrón estás obligado y desde ahí nadie te va a quitar esa obligación. Entonces, si lo hace el instituto y te pone en el portal a tu vista lo que ya tiene calificado esa manera de apoyo nada más, para que tú vayas viendo, como dice Adriana, para que tú vayas viendo y midiendo tu control y si te falta algo te puedas acercar a las unidades a solicitar todos los documentos para que tú tengas completo eso. Pero ya al final no se vale que estos argumentos que sí nos lo dicen mucho, así como que es que yo nunca supe, me entregó una incapacidad de enfermedad general, no sé, mil cosas, ¿no? El trabajador ni fue a trabajar ese día, o sea, no hacen valer su voz en el momento oportuno y ya cuando se los cobra el instituto, pues ya no sabe decir, yo no sabía. Ahora sí que el no saber no te exime. No te exime la obligación y por eso es que siempre respondemos con esto, ¿no? Era tu obligación. A ver, 100 juarenses dijeron, ¿cuál es la excusa más recurrente? 100 juarenses dijeron, ¿patrones? Sí. No me lo entregó el trabajador. Así. Así. No me lo entregó. No me lo entregó. Se fue incapacitado y nunca me entregó incapacitado. Hoy ya nunca regresó. O ya nunca regresó, ajá. No, pues ya se murió el pobre ingrato, ¿verdad? Pues ¿cómo va a regresar también? Ahí está El patrón debe de saber. Sí, ¿no? Ahí está la Sí, porque Ahí es está. que eso pasa, cuando el patrón no sabe ni qué, al rato llega la viuda a reclamar una pensión y de ahí deriva un cobro de riesgo de trabajo. Y lo del patrón como que se murió, yo no sabía que Juanito se murió. Oye, pues, ¿qué control tienes en tu empresa, no? Entonces, exacto, RH, mal. Sí, no se equivocan. Nunca, híjole. Nunca. No. Yo tengo otros datos. No, sí, entonces, ese portal lo pueden ocupar, claro que sí. Todos los patrones como ayuda, pero pues es una herramienta ahorita bien importante porque ya estamos en esta era en la que lo que hacemos nosotros hoy ya lo visualiza el patrón al día siguiente. Entonces eso quita un montón de burocracia, tiempos, lo pueden consultar a diario. También esa es otra que lo que hoy está, mañana puede cambiar. ¿Por qué? Porque los médicos de salud del trabajo que, como bien comentaba la maestra, están alimentando esta base, pues hoy pueden calificar ahí un trabajito rezagado y mañana te aparece otro riesgo. Entonces, bueno, pues es importante esta herramienta. Que la conozcan, que la usen, pero que también sepan cuáles son sus limitaciones. Correcto, en el escritorio virtual con su fiel, ahí les pasa la relación de casos y obviamente creo que les permite como hacer una carta de términos y condiciones donde nada más les hace hincapié que es informativa y no representa un acto de autoridad definitivo. Bueno, ya llevamos prácticamente bastante rato hablando sobre el trámite, sobre el riesgo, Para los patrones. ¿Cómo lo hacen? ¿Dónde se presentan? ¿Qué consiste? ¿Qué tienen que llevar aparte de todas todos los riesgos terminados? No vayan. No vayan, no vas a usar internet. Bueno, mira, los patrones que utilizan el SUA para generar sus pagos o llevar el control, me refiero a los patrones que trabajan en el SUA porque hay los patrones pequeños que les llega la emisión, ellos descargan la emisión y pagan así como llega, pagan. Son poquitos trabajadores, yo no les reporto ausentismo, cada quien sabe. Pero los que tienen el SUA, ahí dentro del SUA hay un apartado para la determinación de la prima. ¿Sí?
Consiste así como que en sacar reportes, te sacar los trabajadores promedios al riesgo con un clic y luego siguiente te genera jalando riesgos de trabajo que ya estén terminados. Aquí sí te muestra como varios reportes donde dices, donde checas cuántos riesgos tienes, cuántos están terminados, cuántos no, ¿sí? ¿Para qué? Para que tú veas que si ya terminó uno, es importante que lo cierren, porque si no, no lo consideran, se queda abierto, ¿sí? Bueno, después de eso ya genera la carátula de la determinación, el cálculo, y se imprimen ahí unos reportes. Si quieres, los puedes guardar y salvar el planeta, porque papel, pues X, lo guardas. El puro PDF. Sí, puro PDF lo guardas. Y se genera un archivo. Ese archivo entras ahora sí que al ITSE, que es donde hacen los movimientos afiliatorios, Sí. con tu clave, y ahí transmites la información. Te genera un acuse notarial con una cadena única de identificación, y ese es tu trámite, Así de fácil. así de fácil. O sea, a clics, literal. ¿Qué pasa con los patrones que generan esto? El instituto también en la página tenemos un micrositio de la determinación. Ahí entras para hacer la captura de los datos. Ahí ya es un poquito más manual. Si tienes riesgos, si hay que capturar descargas un Excel y hay capturas, adjuntas eso y también con clics te saca toda la información, ¿sí? Ese sí lo guardas en una memoria. Ahí sí tienes que imprimir la carátula. No, ya empezamos mal. Porque eso lo presentas en ventanilla, Claro. para que te den tu sillita. Pero nosotros siempre recomendamos que lo hagan por internet, para que ir a la certificación, si ya todo lo puedes hacer por internet. Son Todo- los menos, Todo bien fácil ya. sí, son los menos los patrones que se presentan en ventanilla, pero siempre es una opción. O sea, se te atora la máquina, se te va la luz, lo que sea, o bien no tienes bien actualizado tu SUA, porque pues también de eso va a depender el éxito de una buena determinación. Pero si no tienes cualquier plan B, imprímelo o hazlo en el aplicativo de internet, imprímelo y vete a la ventanilla de último momento. Aparte, el contacto humano siempre va a ser mejor que las frías máquinas. ¿Claro? Tampoco Pues hay no, mucho abrazo porque en su corazón, porque tenemos No, ventanillas. hay un acrílico en la ventanilla 5. Me puedo imaginar a muchos universos alternos y ese no lo vi. No Se damos trabaja mi abrazos mente. en nuestra delegación. Lo siento, no hay contacto físico. No, pues si los abrazos son una bandera. Abrazos, no balazos. No puede ser posible eso. Deberíamos de poner una ventanilla de abrazos. De abrazos. A lo La, mejor así llegarían. la ventanilla de abrazo no balazos. Exacto. A lo mejor así llegarían los patrones más gustosos. Pero Hay una tenemos anécdota ansiedad de tacto. de contactos y de abrazos y no. Pues este es el momento. No. La dejamos para otra ocasión. No me digas. Para ¿Lo quieren escuchar? ¿Lo quieren escuchar? Sí. A ver, échalo. Ay, yo sí. Historia ves? del 14 de Sí. febrero. Dale. Bueno, y hablando de sistemas de consulta digital, ¿qué con el buzón IMSS de los patrones? Uy, me mole de arena. No, pues mira, a partir de el año pasado ya salió por decreto que todos los patrones están obligados a registrarse en buzón IMSS. Ok. Ya es una obligación, ya es como en el SAT, ya tienes que estar como en el buzón tributario, acá también en el IMSS. Y pues derivado de eso, de la obligatoriedad, pues ya todos los documentos que se deriven de la determinación o de algún otro tipo de herramientas que ponen ahí a disposición será a través de buzón. Ok. ¿Sí? Aquí un poquito llego a ver qué pasa cuando ya presentas la determinación, pues se hace una concatenación o una confronta más bien. Una confronta de lo que tú como patrón declaraste y lo que tenemos nosotros. Y derivado de eso, ¿qué pasa si hay diferencias? Pues se emiten resoluciones, que es donde les corregimos la prima. Patrones que son omisos y patrones que no determinaron correctamente la prima, ¿sí? Emitimos esas resoluciones y todas esas, son tres tipos de resoluciones, ¿sí? A los patrones que se equivocaron, que son de rectificación, a los omisos que les determinamos la prima y a los patrones que ya les habíamos dicho que optaron por presentar la prima media, les emitimos resoluciones de manera informativa. Para cubrir la prima media. Esa es la única que no tiene multa, las otras dos pudieron tener una multa. La de omiso, de cajón lleva multa, y la de rectificación, si tú te subiste de más la prima y nosotros te decimos, oye, te la ajustamos a como debe de ser, no te emite una multa. Pero si tú te la bajaste de más y nosotros te rectificamos, Hacia arriba. ahí hacia arriba,
ahí sí te meten una multa, ¿sí? Ok. Y todas esas, la multa y esas resoluciones ahora son a través de buzón IMSS. Por eso Son notificadas. hacemos, sí, hacemos también dentro de nuestra promoción del trámite de la determinación también de que se den de alta en el buzón IMSS, ¿sí? De que cumplan con esa obligación, además de que ahí sí las multas sí están muy altas por no Por el tener simple hecho de no actualizada, meterte. sí, y de no tener actualizada la información. ¿Sí? Ok, entonces con el buzón IMSS de alguna forma el instituto está tratando de Es como un padrón. No, de ser eco-friendly, Sí. de evitarse Estamos todo ese muy- Y trabajo actos de corrupción. de notificaciones, Sí, sí, de o sea, de simulaciones. que ya no vaya el notificador presencialmente a Así buscarlo es. a domicilio y darle el papelito y la firma y el sello y Correcto, todo. Sí. ¿Por qué? Porque la mayoría o gran parte de las notificaciones que se hacen o se impugnaban porque el patrón presumía que no se les notificaba, ¿sí? Pero que ya cuando veíamos, pues sí, se le notificó a la recepcionista, nadie, atendió a ella se le entregó, si a ella se le pasó a entregarlo, pues se hizo de manera legal la notificación. Entonces, para que los patrones tengan certeza de los documentos, ahí se guardan, ahí tienes un apartado donde todo lo que te notifican lo puedes ir guardando. Y como es con tu fiel, si se te va el contador con todo tu expediente, ahí recuperas lo que te ha notificado o la historia de tu comportamiento, ¿sí? Ahí puedes descargar las emisiones, puedes hacer muchas cosas. Sí, tienes un mundo de información ahí ya Así es. respaldado. Y poco a poco se van liberando más herramientas dentro de ellos. Ahorita en la primera etapa, después se va a ver requerimientos a través del buzón, o sea, todo se va como a igualar un poquito. Pues De hecho, ya está requerimientos migrando. todavía son presenciales, ¿verdad? Sí, Para la sí, notificación. sí, todavía. Sí, pero ya a poco ya va migrando. O sea, Sí. ya todo Está está- siendo por etapas. El buzón es parte de toda esta migración a la nueva era del instituto, dejar un poco la burocracia, papeles, sellos de goma, etcétera, y migrar a la nueva era. Estamos desde 2015, yo creo, con todo esto de IMSS digital, todo el mundo, y luego ya entramos al buzón IMSS. El buzón IMSS es una herramienta bien interesante, pero ahorita el primer año que nosotros ya la ocupamos como notificar las resoluciones o la consecuencia de esta determinación de las primas de riesgo, sí vimos que hay muchos patrones que no lo tienen todavía, o si lo tienen en manos del contador y ellos no saben todavía ni qué, y los medios de contacto se pierden y no tuvieron la certeza jurídica del documento que les llegó. Pero bueno, esto es un proceso también en el que el patrón pues tiene que adaptarse a esta nueva normalidad de buzón IMSS, y que ha sido liberado solamente hasta la parte de riesgos de trabajo y un poco de clasificación, ¿no? Los oficios de conclusión, o sea, como que va por etapas, y lo que se busca es como de concientizar bien al patrón, porque cuando ya esté todo ahí, pues obviamente van a tener perdido todo, ¿no? Una incertidumbre jurídica de no van a saber ni qué. Al tercer día, si no lo abren, al cuarto día se da por notificado un documento y obviamente ya vienen los efectos que esto conlleva. Entonces, si no lo checas en 3 días, pues no vas a saber Ni qué. lo mismo, ¿no? El descontrol de las empresas, pues por ahí también se puede ver. Sí, pues ellos van a tener que adoptar la costumbre de estar checando el buzón, ahora sigue como el correo, ¿no? Correcto. Pues es que es parte de, o sea, pues tienes que estar monitoreando tus datos, no necesitas que nuestros buenos Claro. amigos... No necesitan multa, ¿no? Es como algo lógico, Ah, claro, sí, pero sí, pues es de que te estén ahí es picando las aceptarlo. pastillas, digo. Claro, no es necesario, pero pues igual. Pues nunca falta uno, de que le hablen a uno por Debe teléfono, ser. ¿por dónde vas? Yo digo que Don Speedy es arriadito, la neta. Debe ser. Hay muchos donde les piden en Juárez, Sí, entonces pues hay que abundan. estarlos, sí, abundan, hay que estarlos ahí. Hay que estarlos arreando. Arreando. Viejos tercos. Sí. Ahorita tocaron un punto importante que lo voy a traer otra vez de regreso, que fue el de los errores, porque creo que es algo que sucede bastante común. O sea, nos vuelves a exponer, Jorge. No. Errores del instituto no, de los patrones. Ahí sí, de los ahí sí. patrones, o sea, Ay, esto, señor. o sea, ahorita comentaron dos situaciones en las que el patrón No sabía. o puede que la prima o la ponga de más o la ponga de menos. Ellos, si se llegan a dar cuenta antes de que ustedes lo chequen y hagan la corrección, ellos también lo pueden hacer, supongo. Sí, correcto. Entonces, ¿qué plazos tiene el patrón para hacer esas correcciones y no decir, me puse de menos?
ya volví a hacer el cálculo, acá el INGE me auxilió, ya Sí, como debe ser. la prima ya está bien calculada, pero resulta que sí difiere y que sí tengo que hacer, o sea, también cuántas veces se permiten esos errorcitos. Pues no hay un número mínimo, justo dentro del mes de febrero tú puedes revisar tu determinación y si detectas algún error, vuelve a presentar y otra vez y así, ¿no? Hasta que tú estés bien seguro de que la información que está ahí ya es la que se va a validar. Pero no 15 veces. Sí, claro. Hemos visto 7. ¿En Hasta serio? 7 veces. Eso Una es empresa récord. la presentó 7 veces. Entonces no pasa nada dentro del mes. Tomamos obviamente la última como La buena. la buena y así vamos como en la tesis, ¿no? Una Aprobadores. vez, Final, dos, final. Ahora sí, final. Hace 14 Esa es la entonces mera que esté la buena. mera buena. Ya cuando se termina el mes de febrero y bueno, como ahí tipo un poquito días después todavía siguen los micrositios y los banners dentro del SUA, como hasta el 9 de marzo todavía pueden presentarlo aunque sea de forma extemporánea, pero oportuna, digámoslo así. Entonces, durante este tiempo que estén los sistemas abiertos pueden presentarla X número de veces. Cuando ya se cierra, pueden hacer algún ajuste por papel previo a que la autoridad te emita algún acto en este término de espontaneidad, aunque sea de forma extemporánea. Pero si tú después de un mes intentas hacer una aclaración, ahí ya tenemos también unos artículos bien padres que limitan al patrón a decir, tú tenías 3 días nada más para, una vez presentada, tal constancia de cualquier trámite, un aviso, en este caso de la determinación, tú ya no puedes hacerle una corrección pasando los 3 días hábiles porque tú se entiende que ya diste por consentida la información que tú plasmaste en un papel. Entonces ya no puedes venir a decirme, me equivoqué. Ay, perdón. Claro, entonces ya el instituto te va a generar una resolución con los efectos que conlleve, ¿no? Pero mientras estén abiertos los sitios en línea, las veces que sea necesario. Ok. Hasta 7. Hasta 7. Dentro Bueno, de pueden lo romper prudente. récord. Vamos a empezar con Oigan, la quiniela. ¿Cuántos van a ser? Pueden romper récord. Normalmente lo hacen 2 o hasta 3 veces, eso es como la normalidad. Eso sí lo hemos visto de forma común, pero sí, un patrón 7 veces dijimos ya basta. A ver, préstame los archivos, yo se los hago. ¿Quién está ayudando? ¿El contador? ¿Quién ¿El es? INGE? ¿Quién es? Seguro es el ingeniero. No, porque no está familiarizado con Claro, cierto- pero ya este año ya, Lo este que año es, lo va a es. hacer. Está bien. Este año se lo va a hacer bien porque ya venimos a enseñarle cómo se hace. Ya en el pasado ya Pasado, pisado. tuvo ahí ciertas omisiones y Ciertos errores. 7 chances, pero ya, Sí, ya. ya van a ser menos. Las multas, normalmente yo les digo cóbreselas al contador porque pues es el que no les hace bien la chamba. Exactamente. Este año voy a incluir el cóbresela al ingeniero porque... No, ese proyecto de disminución no No, aplicar. cancela. Luego salga contraproducente. No. Y por ejemplo, ¿bajo qué condiciones el instituto puede sancionar al patrón al momento de emitir su prima, donde se puedan presumir, por ejemplo, que se falsearon datos o que son muy Uy, incorrectos? O sea, ¿cuáles son las situaciones en las que ustedes recuerdan o que está ya incluso en la ley donde el instituto tiene facultades para actuar? Pues es que el artículo 151 de la ley nos habla así de muchas facultades que tiene el instituto y creo que es la 15 y 17. 17. La 15 nos da le da la facultad ahora sí que a la autoridad de verificar la información. Y la 17 literalmente te dice ratifica o rectifica su prima. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si un patrón omite un riesgo, pues no está completa su determinación o de manera correcta o conforme al reglamento. ¿Sí? O si se calcula, si toma, es importante ver que para la historia en el seguro de riesgos de trabajo es importante considerar la prima anterior. ¿Por qué? Porque es la que comparas para subir o bajar un punto porcentual. Si tú tomas mal la prima anterior, te va a dar un resultado contrario a la ley. Sí. Puedes subir o bajar más de un punto porcentual. ¿Y si ha pasado que toman una base anterior? Sí, No, claro. muy común. Y ellos nos alegan porque, por ejemplo, si están en la de 1.5, ¿sí? Según ellos, toman esa como base y ellos se bajan el punto, llegan a 0.5 y nosotros decimos, si tuviste riesgos y subes a 2.5, ellos me alegan que subes 2 puntos.
De 0.5 que bajaron a a 2.5 Sí, que no. los cambian. Pero no, estás de 1.5, te vas al 2.5. Es en Que- función a la prima anterior. que es lo más que decían ustedes, o sea, Sí, nada más sí. pueden aumentar o disminuir un punto. Pero ya en porcentual. los resultados sí se ven los 2 puntos, ¿sabes? Ajá. Porque Ok. ellos arbitrariamente lo bajaron. Listillos, Sí. listillos desde Se chiquitos. les olvidó. Y yo Se creo que han hecho muchos equivocaron. argumentos en los Sí, medios es de muy común. defensa. Es muy común ese argumento. Sí, así como que no, el instituto violó esta parte de la ley porque me subió 2 puntos Ujú. porcentuales. Bueno, Oye, yo creo que de aquí parte la otra pregunta, ¿no? O sea, está bien, ya sabemos que ustedes sí hacen bien su trabajo. Pero digamos que llegan otros 2 funcionarios, ¿verdad? Ustedes ya se retiraron, bien a gusto. Pero que nosotros... que nos retiraron. Ya nos retiraron, bueno, ya nos retiraron, pero llegan otros 2 funcionarios que de plano, ¿no? Así como el patrón se equivocó 7 veces, pues estos individuos se equivocan otras 7 veces, ¿sabes? En sus resoluciones. Entonces el patrón, pues, ¿qué es lo que, cómo se puede defender ahí? Mecanismo de defensa. Aja, el mecanismo de defensa de eso. Sí, bueno, son medios de defensa, así Ajá. se llaman. Hacer- Como contribuyentes, pues obviamente tienes que tener una garantía de que la autoridad actúa Ajá. de Ajá. acuerdo a la ley. Y aquí principalmente hablamos de 3. Ujú. El instituto para las facultades maneja regularmente 2. Nosotros con la determinación de la prima o la prima de riesgo, te da adicionalmente un escrito, que es el primer escalón que nosotros decimos. Bueno, yo me gusta ponerlo como escalones. Ok. ¿Por qué? Porque aquí acudes con la misma autoridad y solamente Así. es un escrito del patrón de libre ¿Sabes, redacción. ¿Sabes qué, Carolina? Te Sí. equivocaste. Sí, así como que Es correcto. mi, No, mi sí. titulador No, así no, no, de- Debe decir desacuerdo. Reconsidera. No estoy de, Reconsidera tu acto. no estoy de acuerdo contigo. Correcto, y es que El hace desacuerdo. mucho hincapié porque realmente debe decir asunto escrito de desacuerdo. No es ¿Verdad? una aclaración, es un escrito de desacuerdo. donde estás en desacuerdo contra esa resolución Ok. y explicas tus razones. ¿Por qué? Obviamente aportas lo que Autoderecho común. ajá, o para probar tu pretensión y ya nosotros lo evaluamos aquí. Todos son chismosinos, todos los medios de defensa. Oye, pues que me equivoqué, dice usted. No, porque No. literal es a nuestro jefe le dice, oye, fíjate que no estoy de acuerdo porque se equivocaron. Por eso decimos el chismosino, porque nos va a hablar y nos va a decir, a ver, ¿qué pasó, Adriana? ¿por qué está esto? Sí. Uy, Ah, qué no, equivoco. es que ¿Se acuerdan que les son dijimos que eran 50,000 riesgos? 14,000 patrones? Ajá. 15,000 riesgos? Sí se acuerda, ¿verdad? Sí, se acuerdan, ¿verdad? Es que sí hay error humano. Sí, Claro sí, que hay error humano y claro que el patrón va a tener este medio de control donde nosotros a lo mejor un error de dedo, nosotros Y ya. las áreas nos equivocamos y le estamos cobrando un trayecto, que eso no sé si lo mencionamos, los riesgos de trayecto. Todavía no, para ¿no? allá Ah, vamos. para De allá hecho, vamos. para allá vamos, parece, para allá Ok. vamos. Entonces puede ser un error de dedo y lo estamos cobrando mal. Ah, bueno, oye, jefe de Adriana, jefe de Carolina, no estoy de acuerdo porque este no es así. Ujú. De verdad, ellos lo leen y se dicen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Ajá. Y luego, Ya, me equivoqué. Obviamente ahí él tiene la facultad de resolver y de Dejarse decir, patrón, tienes razón. Mea No hice culpa. una disculpa porque no nos disculpamos. No nos disculpamos, Pero sí, pero sí les dejamos tienes ir. razón. La prepotencia ante todo. Es procedente. Potente. Es No, procedente. a lo mejor se la decimos personalmente. Sí, así. no me voy a disculpar, pero tienes razón. Es procedente y pues por lo tanto le determina la prima que le corresponde. Puede ser que él tenga la razón, puede ser que se sostenga la Ujú. resolución, Sí, puede ser que se o puede ser modifique, que que ni O tú se ni modifique de forma intermedia. es una Resolución intermedia. Una resolución. Nada más trabajo un puntillo. Correcto, Sí, sí, así a como veces que esto sí, pero esto no. Ajá, A veces nos ajá. pelean 3 y le decimos, de esto sí te doy la razón, de esto no, entonces te queda nuevo cálculo. Oh, Sí, ok. eso, pues, Vaya, es. vaya. Tú, yo, Es de o al- humanos ni tú ni yo. reconocer los errores. Sí, ese es el primer escaloncito. Y el más ese se fácil. presenta durante los 15 días posteriores a que surta efectos la emisión, La la notificación. notificación, perdón. En el buzón de la que ya resolución. En el mencionamos. buzón Así que es. ya mencionamos. Ese sí. Ojo con los 15 días, porque No. igual no se dan cuenta, pues ya se les pasan los días. Así es. Ya no Ya, puede pues, reclamar. Ya no nos ya reclaman. vienen 3 meses después, oiga. O ya después llaman. Ajá, y ya. Sí. Llama, sí, llama. Sí, llaman. Y yo, ¿cómo? ¿Qué? No, no tenemos teléfono. Viene tu número ahí. ¿Sí? ¿Cómo consiguieron tu número? ¿Yo a dónde van a hablar? Y luego ya, el segundo escaloncito, ya nos habla de un recurso interpretativo.
Alameda. Ajá. Ese está establecido en el artículo 294 de la Ley del Seguro Social, que nos habla ahora sí que de, nos remite, porque hay un reglamento del recurso de inconformidad, ya, con los lineamientos que vienen en el recurso de inconformidad, ahí le chismean al jefe del jefe. Ah, o sea, Ahora, ahí es, no subdelegado, es Consejo Consultivo de Delegación, Ahí en Chihuahua. digamos que convencen al jefe, pues no, no me Sí, equivoqué. sí, ni no. se da cuenta nuestro jefe, pero cuando le habla el consejo al jefe, le dice, ¿qué pasó? Y entonces el jefe Pero ya nos ¿Qué habla, pasó? ¿cómo que qué pasó? ¿Qué pasó? Ajá, ya. No, sí tenemos la razón. Ok. O no, no tenemos la razón. Y ese es 15 días también posteriores para... Después del primer escaloncito. Es 15 Sí, días no, después del 15 primero. días a la fecha de te notificación. puedes brincar escalones, pero no te puedes regresar. O sea, tú Ah, decides no, en los yo 15 días yo voy que al te segundo. pones. O sea, el segundo se supone que en el primer escaloncito te Sí, ya me dieron ahí. Sí. Sí, te Ajá. batearon. Ajá, Sí. ya te batearon. Es que puede ser que te baten en el primer escalón y ya te vas a recurso de inconformidad. O Ajá. te llega la resolución y digas, yo no voy a ir Directo a al hablar con recurso. este. Pero esos dos Te escalones pongas son dentro de esos Me voy mismos. con el Dentro Papas de los Fries. mismos Me voy 15 con el días Papas puedes Fries. elegir entre un escrito o un recurso. Tú ya sabes a quién le chismeas, al jefe o hasta O Chihuahua. al jefe, el jefe. Ajá, o bien te esperas a la respuesta del escrito y tienes a partir de la notificación de esa respuesta otros 15 días para decirle al recurso. Ok. Ahora sí Ahí que te da tú Papas decides, Fries. Sí, sí, sí. pero nunca para atrás. Si pones el Ajá. recurso ya no puedes poner un escrito. Sí, Ajá. nosotros recomendamos que cuando es una situación así, Vamos a arreglarlo local. Sí, Siempre. porque es más Es expedito. más rápido, es más Sí. fácil. Ahí es donde sí reconocemos los errores. Negociamos, tú y yo. No hay negociación, No, pero sí hay sí, como sí, la tienes razón, razón. ¿sabes? Sí. Tienes En razón, 7 te días la está resuelto. No hay 10 disculpas, días. pero si la cagué, pues bueno, Sí, hacemos no el te voy a contacto pedir y perdón, listo. pero te voy a dar la razón, como bien Ajá. dijo Ali. Sí. ¿Qué más quieres? Te sale más barato. Y sobre todo no tienes que pagar ni abogado ni nada y ahí te sale económico y rápido. Y rápido tienes una resolución que te va a permitir no pagar ni tener la incertidumbre de tu premio. Ujú. Te sale mejor no ser chismoso. Ujú. Y luego ya, el recurso de inconformidad y contra la resolución de ese recurso de inconformidad, ahí sí es de tiempo indefinido. Tenemos 3 meses, 90 días para contestar. Pero Puede ahí tardarse. puede tardarse un poco más, ¿no? Como no está nuestro control, ahí sí no nos comprometemos a que salga rápido, porque eso ya lo resuelven allá de hecho tiene que ser así como en consejo y se sube la resolución y todos hablan. Sesiona el consejo es tripartito, es gobierno, obrero y patronal, son los 3 sectores, Okay. y ahí se habla en consenso, se resuelven muchas situaciones, dentro de ellas pues algo de la primera, ¿sí? Y ya, conforme a se emite esa resolución, también tienes ahora 30 días para acudir a un tribunal fiscal de justicia administrativa y conformarte con un juicio de nulidad. Obviamente este es ya en base a la ley del procedimiento contencioso administrativo, y ahí sí ya te ocupas abogados y ya es ante un tribunal, ya tienes que aportar pruebas y ya el instituto se va a defender a través del jurídico, ¿sí? Pero por eso siempre recomendamos. Y como me va subiendo el escalón, se va Extendiendo prolongando, más. se hace más burocrático, más tardado. O se te pasan los plazos y ya no tienes más que irte al juicio. Ujú. Y pues ahí el tercer chismoso es el tribunal, donde ya sale totalmente de las autoridades, y entonces ahora sí, nos damos ahí en la torre en tribunales, pero esto es, los juicios son muy largos, o sea, tenemos juicios que en 2020, que todavía no se resuelven, entonces durante todo este tiempo en las ampliaciones de demanda, probanzas, pues tienes que pagar abogado. Eso era lo que iba a preguntar, ¿qué iba a pasar en ese limbo? O a menos que el patrón solito se represente, pero pues sí es, o sea, ya es un proceso legal considerable. Obviamente lo ocupan las empresas más grandes. Y obviamente es un tema muy técnico, entonces no cualquier abogado te lo lleva Correcto. y eso es más o menos. Sí, porque ni siquiera el tribunal, Ajá. ni siquiera hay tantas resoluciones en materia de clasificación o de prima de riesgo que realmente se especializan en eso. Ajá. Incluso los abogados fiscales, ¿verdad? También tienen como este nicho de decir, yo te veo lo del SAT, pero de prima de riesgo no. No, O sea, sí. mejor- Ahí le saco la vuelta. Es como que tener una Seguro. experiencia y luego, no sé Sí, si en está materia de organizado, seguridad ¿no? social sí es muy técnico. Pero ya el Sí. patrón decirá, pero sí hay, o sea, sí hay defensa, claro, sí hay Ajá. cómo defenderse. El patrón no crean que somos tan arbitrarios, siempre van a tener sus medios de control, y lo que mucho promovemos es,
Si detectan previo, ahorita por ejemplo en este mes, de que detecten en este portal alguna diferencia, que se acerquen con nosotros, lo podemos a lo mejor corregir si detectamos que es con base en un error, para no llegar a estos medios de defensa y que igual te tenga, que no se emita una resolución y que yo no te tenga que al final que dejar sin efectos ella porque sí me equivoqué, ¿no? Pues Porque sí la regué. Entonces les pedimos mucho acercamiento a los patrones y que bueno, si ya sale una resolución, que sea a través del escrito. Normativamente son 3 meses para responderlos, pero Adrián y yo tenemos como este compromiso con los patrones, decir, en 10 días más tardar te lo resuelvo, o sea, apurándonos, dejando un poquito de lado todas nuestras actividades, atendiendo escritos de desacuerdo para que sea lo más rápido que el patrón tenga, incluso durante el mismo mes de la emisión, que tenga la certeza de que sí le dieron la razón o no, y ya lo que proceda, ¿no? Pero que ya quede finiquitado el asunto. Y a veces de verdad que se van a juicio por cosas que pudimos haber dejado sin efecto en un escrito. Sí, ya después, ay, ¿por qué no? Ajá. Pero tiene que complicarse la vida. Sí. De repente. Es que, sinceramente, hay muchos patrones que... No, ¿qué les estás alegando? Vamos a... Ándale, y ajá. ya. O pagan déjalas. una iguala Ajá. de que tienen un servicio jurídico y dicen, ay, pues pasa. Pues ahí de perdido para que desquite la igual y ya. Sí. Vaya, no sabía eso. Esos son billetes. Ellos son billetes. Son billetes. Es la neta. O sea, Sí, no, yo no digo que hay no. otras empresas que los multan por cualquier cosa y no voy a pagar la multa, no les voy a dar el gusto. Sí. Impúgnaselos. Gastan muchísimo más de lo que... Exacto. O sé que sí la voy a pagar, pero pues aquí Ahí de la aquí a pago un ya año, 5 o 6 ajá. años, ajá. O sea, ya más. Pues sí, ahí entré en el tema de la moralidad. De que Sí. nada más, como diríamos vulgarmente, nada más está a ver quién la tiene más. Como se dice en el argot de los, Pues de sí. los Pues sí, abogados, pues pues sí. es de chocolate. Ajá, o sea, no le veo mucho el caso. Patear el bote. Exactamente. Bueno, pues ahí está la nota para los que sí lo ocupan, ¿no? Que son pocos también, digo, en Sí. términos de proporción con los 14,000 patrones, son, ¿qué tenemos? No, yo el año 6, pasado tuve 5 hace mucho. Sí, creo que fueron de Juicios. chismosos allá arriba. Al tribunal. Órale, Pues pobrecitos. ¿no? Pero pues ahí se billetes, ¿no? Son grandes Sí. empresas. O tienen otros intereses. Ajá. Pues también. Pues sí, se vale. también. Ajá. A veces son cuestiones de estrategia. Ándale, a lo que te decía, a lo mejor estratégicamente les conviene, no sé, ya los motivos están muy elevados para mi entendimiento. Pero bueno, dentro de su entendimiento, sí está un mito y una pregunta. Sí. Hágala, es su momento. Ese es el momento. Esperó Sí. toda la hora para. Pero no voy a preguntar, fíjate. Tengo otra anécdota. Ese sí es mío. Ok, ok. Ese sí es mío. Digamos que en mis años mozos de operador de producción, tuve un percal. No es en su empresa actual. No. Qué bueno, porque ya ve cómo, Y- Sí, Iniciaba. ¿Cómo nos iniciaba en mis ámbitos laborales. cómo nos llovió en aquella Sí, ocasión. no, estuvo muy criminal. Ahorita fuera del aire les platico. Te aconsejamos que hubieras hecho. El mentado riesgo en los trayectos de trabajo. Entonces, basado en mi experiencia prueba, yo nunca me he incapacitado en mis 18 años laborales. Casi 18 años laborales. Entonces, solamente una vez me bajé de mi camioncito. Pero ahí en la alcantarilla que estaba ahí, pues estaba una madera. Entonces yo al momento de bajar, pues troné la tabla y me torcí el tobillo, nada más fue una torcedura, no pasó nada grave, no se quebró nada, pero sí se me inflamó demasiado el pie. Fue, digamos que Es pasó, 15 de segundo grado. a lo mejor, pero sí fue fue un martes, regresé hasta el lunes, pongámoslo así, no me acuerdo. 7 días te diré. Sí, ponle 7 días. Entonces, aquí lo que argumentaban en su momento esa empresa es de, no, pues es que pasó afuera y no sé qué tanto, entonces yo ya no le quise mover. Pero aquí cabe resaltar la pregunta, ¿qué está considerado riesgo de trayecto? ¿Qué es lo que me abarca? ¿Dónde sí, dónde no? O sea, creo que es una duda tanto a todos los Spiris. Ahora no vamos a hablar de los patrones, o a lo mejor un De los poquito. derechohabientes. Si no, vamos a hablar un poco de los derechos, ¿verdad? Muy probablemente ahorita, otro ejemplo, acá nuestra compañera y productora Lupi, que a lo mejor y saliendo de su trabajo se va a entrenar o no sé. Entonces, No vayas, Lupa. No vayas. Cuidado. Ve a tu casa primero y luego ya te vas a ir. Sí. Mira, los accidentes de trayecto, la ventaja que tiene es para el trabajador es que te van a pagar al 100% la incapacidad, tanto si te pasa afuera como te pasa adentro, o sea, un accidente de trabajo, perdón. Si te pasa en el camino de tu casa a tu trabajo o viceversa, estás cubierto lo que te pase.
desde que pones un pie fuera de tu casa Ajá. hasta que estás adentro de tu trabajo. Esto que ayuda, digámoslo así, a que pues tú estés cubierto. Si te vas de estos 7 días de incapacidad, te van a pagar el 100% de lo que esté registrado y no va a ser perjudicial para ti. Entonces, el que sea trayecto trabajo al trabajador no le perjudica. ¿A quién le va a perjudicar? A la empresa, porque ahí es donde él va a pelear si fue adentro o afuera. Ajá. ¿Por qué? Porque dentro de esta fórmula de la determinación de la prima se excluyen o se exenta de la obligación al patrón los accidentes en trayecto. Entonces, ¿quién va a pelear? Que sea fuera o adentro va a ser el patrón. Le va a pelear al instituto con tal de que no se lo cobren a él. Pero Sí. el trabajador va a estar cubierto si fue adentro del barandal o afuera del barandal. ¿Me explico? Ajá. Entonces, ahí el que va a ir a pelear con todas las circunstancias, cámaras y demás, va a ser el patrón. ¿Sí? Ok. El trabajador, donde te haya pasado, estás 100%. cubierto. Te va a 7 días, 15 días, te operan, lo que sea, siempre estás cubierto al 100%. No así como cuando Lupita se va al gimnasio, Ajá. ahí si le pasa algo a ella, ya no se va a considerar un trayecto, porque ya no va del domicilio de la empresa al domicilio registrado a su domicilio, de su casa, perdón. Entonces, si se va al gimnasio, ahí ya no le va a considerar como trayecto y ya no le van a pagar la incapacidad al 100%. Ajá. Le van a pagar al 60%. Entonces, ahí sí, Lupita va a pelear que sea un trayecto, Ah. no la empresa. Pero pues llévalos de perder. Pues llevarlas de perder, porque obviamente va a demostrarse. ¿Quién determina eso? Área médica. Área médica, de acuerdo a los sistemas, dónde está tu trabajo, de acuerdo al registro patronal, dónde Ajá. está tu domicilio, no ibas para allá. Y, Se lastimó haciendo un peso muerto. claro, no fue con un paciente. Por ejemplo, eso es entendible. Bueno, entiendo que los trayectos están contemplados porque pues la mayoría de los trabajadores salen en transporte de la empresa. Sí. Ya los sí. tienen marcados. Por ejemplo, en el caso de los administrativos, pues ahora sí mi caso, que uso transporte propio. Sí ya es una duda genuina. Que uso transporte propio. Pues hay varias rutas para llegar a mi casa, no nada más es un solo trayecto. ¿Se contemplan todas esas rutas o tengo Sí, que es una declarar? sí, lógica, sí. O sea, si es un trayecto lógico, sí. O sea, si ok. tú vives en el centro y Sí. trabajas en Santa Teresa, o vaya en San Jerónimo, en una de las Sí, pues nada maquilas más de allá, hay- ¿verdad? Tú dices, bueno, a lo mejor el trayecto lógico es que me voy a Norzagaray, Todo bajo hecho. y todo, Ajá. todo. Ok. Pero, si tú te pasan la 16 de septiembre y López Mateos, Haces te van a decir así, ¿Qué andas haciendo? ¿qué andas haciendo acá? O sea, si tú vives en el centro. Es que yo vine por Barbacoa del Güero que iba a llevar el desayuno Ahí ya rompe el trayecto. Sí, lógico. era parte del convivio y yo quería llevar la barbacoa. Pero ya no es. Pero iba camino a la máquina. Pero ya no es. Pero ya su ropa es como que el O objeto. sea, te puedes ir por acá, por acá o por acá. Ajá. Entonces, está bien. Cualquier camino que tomes a tu trabajo está bien. Ok. Pero si vas para allá no tiene sentido. Si vas para otro Sí. Pero Sí, no, sí, sur, sí. no, ajá, otro sí, rumbo. o sea, si vieras el sendero y vinieras para acá, para, no sé, aquí a la López Mateos, pues ahí pueden decir, puedes agarrar el Cuatro Siglos, puedes agarrar la Gómez Morín o la Ejército Nacional. Ok. Cualquiera de los tres caminos es lógico, o sea. Entonces todo se resume en un trayecto lógico Sí. para llegar a tu lugar. Así es. Correcto. Entonces Sí. yo puedo usar todas las vías alternas siempre y cuando vaya para los cerros. Para dónde vas. Sí, Ujú. para los cerros. A donde vives. Exacto. Sí, igual también abundando un poquito del trabajo, Ajá. también esa misma lógica ocupan en el diagnóstico con lo que te pasó con tu actividad relacionada. ¿Sí me explico? O sea, Sí, sí, todo sí. va a ser, el médico usa mucho la lógica, entonces si andamos haciendo cosas fuera de lo lógico, pues ahí todos los trabajadores sí tendríamos que tener el como detente Ajá. y por cuidarnos nosotros, ¿no? Porque obviamente los perjudicados vamos a hacer en nuestro dinero. Si Lupita se va primero al gimnasio, 60%, claro que nos pega. O sea, Sí, vamos a y ya nos ganar. tocaría también, así como el patrón, Claro. hablamos ahorita de la moralidad, pues ya sería Sí. nosotros también esa conciencia. ¿vale? Es correcto. Entonces, sí, esa es la respuesta a tu pregunta. Al patrón no le pasa nada, o sea, al patrón no le impacta un Ajá. accidente de trayecto. Por lo tanto, él no tendría ninguna objeción en firmarte todos los documentos para que tú te vayas a atender y a cobrar tu incapacidad. Y en el caso Y, del primer caso. hay accidentes que son en comisiones y eso no es un trayecto, ¿sí? Oye, eso es muy O sea, bueno ese también. ahí sí es como, bueno, tú, ingeniero, vas a tal planta porque te mandan a hacer algo, ¿no? O sea, me pasa mucho, voy por un cliente del aeropuerto. Sí, Es una encomienda, ok. Sí, Ajá. esa es una encomienda. Tu jefe te dice a las 12 vas y recoges a Ujú. tal persona, a Mijares. Mijares. Random, no Mijares. Mijares. Sí.
Al señor Mijares. Y Señora, llegó con el su color señora, y con su señora. ex. Ah, sí, claro. En su capa Bueno, vas que reconoces a quien tengas que recoger aeropuerto. Si a ti te pasa algo del trayecto, o sea, trayecto En la es habla calle. en general, es en la calle. Ajá. Pero de el camino de tu trabajo a esa la misión de regreso, donde lo vayas a dejar en el hotel y de regreso a tu centro de trabajo, es un accidente de trabajo. Ese no es trayecto. Porque estás en una comisión. ¿Sí? No es que ya terminaste tu turno o estás por entrar a tu turno, es dentro de tus funciones te mandaron a hacer algo. ¿Dónde andes? Como nosotros, por ejemplo, salimos a notificar cosas. Ahorita. 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 Ahorita que Ah, venimos ¿Vienen, para acá. ¿Vienen del trabajo? Ahorita que venimos para acá. En una comisión de. De promocionar. Sí, de Estamos promocionar. haciendo nuestras funciones como jefes de oficina. Si me pasa Sí, algo, sí tuve una vez un juicio, y creo que era en Juárez 1, de alguien que trabajaba como en una agencia aduanal y lo mandaron a hacer algo a una bodega del Paso. Quebrar botellas de seguro. Allá en el Paso. y no se sé. murió. Ay, No, es que pensé que era el caso. Ay, qué triste. No, espérate. Tengo Vamos. quieta, todavía no. Tengo Y era una chava, choca en el I-10 Ajá. y empezaron a decir que no, que era de trayecto. Y nosotros, ¿cómo de trayecto? O sea, ni siquiera está en el país. Pues no. La mandaste a trabajar a otro lado. país, Ajá. a que trabajara en una comisión y vienes y me quieres pelear que ese es un trayecto. Es que venía de trayecto, pues así se llama o sea, la palabra sí es, pero no encuadra en un accidente. Sí, es una No es dentro de la definición. Así es es. etimológicamente, Así pero es, no pero es no definición. no encuadra Ajá. legalmente en el trayecto al trabajo. El trayecto es considerado de la salida de tu domicilio A tu- a la fuente laboral. De la salida a la calle. Ajá. ¿Sí? Si tú te caes en tu domicilio, Ok, pero. en el la patio banqueta del ya. domicilio, Pues llama pero si te también. caes en la banqueta, sí. Ok. De hasta la entrada de la banqueta de tu trabajo. De la Si fuente tú te laboral. caes en el estacionamiento, ya es considerado Un que es accidente dentro de trabajo. de las instalaciones. Ok. Y también ahí nos abre como el ojo en otra parte de la empresa donde identificamos desde un inicio, desde la alta patronal, si la empresa cuenta con transporte. Porque si cuenta con transporte, entonces o tiene un mensajero o tiene Ajá. entonces va a tener como este tipo de accidentes en la calle porque manifestó un transporte. Entonces cuando la empresa no manifiesta un transporte y manda al mensajero a recoger a Mijares, entonces tú dices, te da a entender a la autoridad que entonces tienes vehículos, ¿cómo se llaman? Utilitarios Y no declarado. y no declarados. Híjole. Entonces, no. ojo, ese riesgo de trabajo te va a traer otra consecuencia, no solo de la Ajá. determinación de la prima de riesgo por tu accidente, sino ya en una clasificación distinta de lo que no le avisaste a la autoridad que contabas y si lo ocupas constantemente de llévate mi carro para ir por tal persona o para ir a entregar tal mercancía. Entonces, si tienes entrega, si tienes distribución y cambia totalmente tu clasificación, llegan los actos de autoridad y pues es donde, ¿a qué te digo? Ok, ya. Muy interesante. Sí, la verdad sí. Ya voy a negarme más a salir. Ya no salga por Mijares, pues Ya No, no es voy a es salir que con mi más gente. bien ahí tómalo como, ya sé que si me pasa algo. Sí. Ya sé que. ¿Cómo? Bueno, Sabes que estás protegido. Sí. en dado caso de que se muestren rejegos, que sabemos casi no pasa a pagar ese accidente. Así, mensajes de WhatsApp o qué sería lo más ideal. Porque No, pues, la porque comisión mira, puede ser. Tú, Ey, ve por ahí, Sí. esta persona. sí, pero pues si tú tienes medios de control para cuando sales de tu oficina. O Sí, puedes no, salir libremente. Pues digamos que un Aviso. registro, una bitácora. ¿De qué Esa salí? bitácora. Ese es un Oh, medio. ok. O sea, ahí, bueno, estoy dentro de mi horario laboral, pero Voy tengo que mandado. salir de las instalaciones Ujú. porque me enviaron a... Ah. ¿sí? Ok. Y afortunadamente, los médicos de salud en el trabajo, también si un patrón no contesta, Ujú. tienen la facultad para calificar. Con los elementos que tengo. Sí, Oh. aun y cuando el patrón se niegue a responder su parte, ¿no? O alegar algo que su derecho convenga. Ok. Entonces, ellos pueden calificar, sí o sí. Fíjate que eso es muy importante saberlo porque no sé, bueno, dentro de sus registros y todo eso, pues no sé cuántos accidentes de trayecto tienen. O sea, no sé cuál dentro de sus paretos y sus gráficas, no sé cuál es el porcentaje de accidentes de trayecto. Sí, es Sí, gran importante. manera, más Y ha en- pasado como cosas muy fuertes en el trayecto, o sea, hay defunciones en trayecto. Sí, por el caso de los camiones, en las carambolas, lo del clima, o sea, sí ha habido muchos accidentes. al menos un aquí. día, la otra vez estaba revisando una de las maquilas por, bueno, una empresa. Una empresa. Y
tuvo como 48 incapacidades el mismo día. Ah. Dos administrativos chocaron y luego llegó un camión y los chocó. Uf. Y todos los tres iban a la misma empresa. Entonces hubo 48 personas con días subsidiados a la misma hora Por en el mí, mismo 90 accidente y fue así de me chocó este y luego a mí me aventó y luego llegó el camión y nos chocó a los dos y pues ya de ahí se hizo todos. Todos obviamente eran de Cervical, pero sí es muy común, y más aquí en la empresa. Y la Iban por la misma vialidad, iban así, sí, siguiendo aquí la en misma Vicente ruta. Guerrero era de hecho. Uno de los administrativos omitió un alto que está ahí por ahí acá todo. Ya saben, ya sé quién es. Ya hice el peritaje, ya hice yo el peritaje y tú tuviste la culpa. Omitió como que un semáforo que está ahí como un Oxxo por la Vicente Guerrero. Ajá. Se metió y ahí se llevó a todos. Ya no les- Y ahí si te fijas, o sea, la imprudencia de esa persona, pues afectó a la ¿Esas empresa. personas? A la empresa, en ¿Lo habrán realidad, corrido? 48 incapacidades. Ah, que- bueno, ya fuera de los temas, No. ¿será motivo de baja eso? No, yo creo que no. No sé. No creo. ¿Usted qué cree, profe? No. Pues afectaste a 48 personas. A la persona que lo provocó. Sí. Y luego, Yo no pues. creo que sea una causa de rescisión. No, No, tiene nada que ver, no está, no. no está. Yo no creo que esté estipulado y creo que eso entra dentro de un accidente. Sí, Inmenso, sí. ¿no? Pero No, bueno, Eso es evidente. eso no está en discusión para empezar. Nada más él así me nació lo de decir uno que, pues, oye, pues fue mucha pérdida No. para que la. fue circunstancial y totalmente así de Bueno, casualidad. Ahorita dijo que Bueno. estaba a favor de la 4T y ahorita, Y ahorita ya le está bien tirando. patronal. No, yo tengo la capacidad de ver ambos lados. Es multifacético. Sí. Yo tengo una duda. A ver. Yo trabajé en una empresa privada de hospital, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esas empresas que tienen convenios con ciertos hospitales privados para llevar a sus trabajadores a atenderse ahí? Porque eso todo el mundo lo sabe. Sí, díganos cuáles son. Ah, No, mira, en realidad la obligación viene en el artículo 123 de la Constitución. Tú te tienes que hacer cargo. Pero, ¿qué pasó? El gobierno creó el instituto, ¿sí? O sea, te dice, bueno, te ayudo generando ahora sí que un ente público que puedes, con aportaciones, generar una manera de los 5 seguros, generar la forma en que los vas a pagar, cómo se van a otorgar los subsidios, todo eso, para ayudarte a cumplir con esa obligación. Pero si tú como patrón pues haces eso, simplemente tienes que avisar al instituto, ¿sí? O sea, ¿cómo? Bueno, se me accidentó tal persona, yo lo llevo a atención médica particular, porque soy un patrón bien buena onda y lo voy a llevar al y hospital quiero Ángeles. mucho mis empleados. Claro. Y quiero mucho a mis empleados y lo voy a llevar al hospital Ángeles. Y yo voy a cubrir los gastos. Y no hay ningún problema. Simplemente vas a mandar a tu trabajador a que vaya a su unidad médico familiar y le diga al instituto, oye, tuve un accidente y necesito una incapacidad de no sé tantos días. Aquí está mi parte donde me atendí en particular porque mi patrón me llevó. Eso no es ningún problema. Cuando no lo hacen. Cuando no lo hacen es cuando es Desgraciadamente, el la ocultar, el omitir, el informar, ese sí. Sí, porque Si tú le quieres dar más de lo que el mínimo que la ley te requiere, pues está bien. una cosa es la prestación del servicio médico y otra cosa es el informar el Claro, evento, el así es. accidente. Sí, esa es la obligación. Y sí hay muchas empresas que cuentan con este mal hábito de tener como algún consultorio ya específico, convenios con ciertas instituciones médicas y no le avisan al IMSS. Y lo que se intentan ahorrar es la prima de riesgo, que le aumente o que sepan qué pasó. Pero desgraciadamente, o no sé, justicia divina karma, tarde o temprano el trabajador termina yendo al IMSS a alguna prestación, ¿sabes? Sí. No queda bien, alguna secuela, y entonces cuando ya te das cuenta, instituto, de que no le avisaste al IMSS, pues vienen las situaciones de fiscalización para las empresas. Pero en teoría, pues como dice Adriana, si le vas a dar de más, adelante. ¿Y Pero ahí al sale trabajador se le paga lo que no se le pagó en su momento por el riesgo de trabajo? Sí, porque dentro de O sea, eso... no han tocado amputaciones o así, me Sí, tocaron en su claro. vínculo, imagínate, o sea, Sí, dedos de y hecho todo. sí van muchas de forma extemporánea a reclamar pensiones o bien de funciones, van las viudas, los Ajá. hijos reclaman tal prestación y es donde entonces, Concubina. es otro tema que luego abordamos con la esposa y la concubina, pero es entonces cuando el instituto se entera de este riesgo y ahí le cobran todas las prestaciones. Pero sí se puede reclamar y derivado de eso, o sea,
el patrón que va a decir, bueno, ya me estás saliendo muy oneroso yo pagarle el 100% de su salario, más lo que estoy pagando de hospital, más más medicamento, más, a lo mejor, ya si va con su médico, le da su incapacidad, el patrón no se exime, pero entra la parte aseguradora del instituto, en donde si yo me hago cargo de todo lo que necesite de aquí para adelante, y ellos te lo cobran la prima de riesgo, ¿no? Y ya esta parte del patrón de decir, bueno, no sé, yo le di hasta donde pude la atención médica por fuera, cumple con la obligación de informarlo ahí. ¿Sí? Y ya si se deriva en una amputación o en algo más grave, se entra la aseguradora y paga el valor del daño que Las indemnizaciones corporativas. Pocas palabras, avisen nomás. Avisen. Y de hecho sí hay una obligatoriedad también para las empresas de cierto número de trabajadores de contar con un consultorio médico, o sea, tener una enfermería. Por ejemplo, para las maquiladoras tienen que tener a su enfermero ahí, pero para otros fines, o sea, para fines de control, de medición de hasta de enfermedades generales o de primer prevención. Contacto, prevención, Sobre todo el primer contacto cuando tienen actividades riesgosas. Correcto. Porque obviamente lo que se va o lo que se busca es que no que asuma obligaciones que le corresponden al instituto, sino que se preste la atención médica para garantizar el bienestar del trabajador, que para eso es, ¿verdad? Correcto, y si en las CCT7 que vemos rellenadas o requisitadas por la empresa, quien se entera de primera mano del riesgo es como enfermería. Sí. Entonces, bueno, Y pues ya ya. notifican. Pero sí, esos patrones es una mala práctica el no avisarle al instituto. No el tener una clínica o un consultorio particular, sino el no avisar. Correcto. ¿Usted, Inge, otra duda que le surja? No, ya no. Ya todo lo de mis trayectos ya lo tengo. Ya lo tengo bien trazados en mi pizarrón. Ya voy a Ya vas a decir de tener aquí. cuidado ir a los tacos antes. Exactamente, primero llego a mi casa y luego ya me voy a los tacos. Correcto. Entonces, pero No, sí, está bien interesante todo este tema y de hecho, pues tenemos como mucha apertura, que también sirve esta plataforma para dar la apertura tanto de Juárez 1, de Juárez 2 a patrones. Igual no tenemos siempre todas las facultades o todas las herramientas porque hay muchas cosas que son de unidades de medicina familiar, pero pues podemos canalizarlos ya como más específico, el cómo, el dónde, porque realmente todavía hay mucho desconocimiento, digamos, así, por parte de los patrones, de los contadores, incluso que son quienes orientan, también hay mucho desconocimiento. Y pues también la sociedad, ¿no? O sea, los derechohabientes tienen que enterarse de a qué tienen derecho, qué les corresponde, qué hay que cuidar o qué hay que salvar, y pues creo que se cubrió todos los temas ahorita, ¿no? Bueno, entonces, ¿algo más que quieran agregar o le damos cierre? No, yo solamente quería puntualizar que, como decía la Lica ahorita, de esa falta de información, también ahí hay un poco de apatía por parte de algunos patrones en algunos sectores o en algunas actividades en especial. Entonces, creo yo que en la medida en la que más patrones se vayan involucrando con este tema de darle forma a la formalidad, de acercarse, de preguntar y de también de dejar de tener ese recelo, porque realmente dicen, uy, ahí vienen los delitos, me van a multar. Lo ven más por ese aspecto, no del lado de que me vayan a apoyar. Correcto. Entonces creo yo que pues tenemos un área de oportunidad muy importante y sobre todo, qué bueno que se pudieron dar el tiempo. No sé cómo surgió la idea de poder hacer esto, pero creo yo que la idea es muy buena y pues vamos a buscar darle difusión en la medida de las posibilidades para que quien alcance o tenga contacto con esta información pues lo pueda explotar y lo pueda desarrollar de la mejor manera. Sí, de eso se trata. Mira, en enero nosotros siempre tenemos como una agenda de difusión de estos trámites, es cuando salimos a las empresas, ¿no? Y tenemos mucho contacto con el sector patronal a través de diversas cámaras y asociaciones. Entonces, AMAC Index, Asociación de Contadores, Colegio de Contadores, Canaco, abogados, vamos con la Cintra, vamos a CEPIA, vamos con los arquitectos, ingenieros. Tratamos de abarcarlo lo más posible para, de viva voz de los patrones, también recapitular y recuperar información que a nosotros nos sirve para retroalimentar y también darnos a conocer con esta apertura que tenemos. Ya el
el IMSS obsoleto, el que, como dices tú, nomás vienen a cobrarme. Sí somos autoridad fiscal, o sea, sí terminamos en eso, pero previo a ello hay mucho apoyo. Mucha apertura. Entonces salimos Adriana y yo como jefas de oficina y hemos tenido mucha, pues creo que yo como muy buena participación con los patrones y se va permeando la información. Y pues a través de Guarronomics, también por ahí que les enviamos el DM, dijimos, bueno, yo en lo personal dije, es una plataforma padrísima donde llegas a patrones que a lo mejor no están asociados a estas cámaras. Y como lo hacen ustedes así con ¿qué? Don Spirit. O sea, realmente me pareció interesante vaciar esta información así más práctica a otro sector, ¿no? Y poder abarcar. Nosotros donde nos inviten siempre estamos como ahí y pues si nos vuelven a invitar, qué padre, y si esto se difunde, qué padre, y si hay alguien que tenga ustedes que los contacten, pues contáctenlo con nosotros, igual les podremos orientar. Sí, o si quieren algún otro tema también. Hay otros compañeros que pueden venir también, los invitamos a que les pues la apertura, ¿no? Y la explicación, y hay temas súper interesantes que traemos también. Hay programas de trabajador independiente, la obligación de las personas particulares de otorgar a las trabajadoras del hogar seguridad social. O sea, hay muchos temas. Es otro tema muy bueno. Bien interesante. Sí, Sí, ya todos estamos obligados a si registrar quieren, a cuánto nosotros cuesta también poner. ahí podemos ayudarles con ver con alguien más, sí, o nosotras mismas, si quisiéramos ahí apoyar, si quisiéramos porque son otras oficinas, pero pues también podemos, ¿no? Si quisiéramos. Sí, yo sí. Eso, sí me gusta. Adriana está Sí, comprometida. Pero sí hay muchos temas importantes, hay novedades, y como son situaciones o más bien temas que se ven en acuerdos, en publicaciones de diario oficial, y la difusión que tenemos nosotros, pues a lo mejor, como dice Carolina, no llega a todos porque no podemos ir patrón por patrón a decirle, ¿verdad? Es que hay mucho pyme, por ejemplo, demasiado. que no se acerca, por ejemplo, a las cámaras. Yo tengo contacto con uno en específico, entonces a lo mejor en lo que es Canaco sí se pudiera dar ahí a lo mejor algún tipo de foro o algo, pero a veces ni por la agenda, ni porque no sabemos o algo, no tenemos acceso a esa información. Y si se fijaron, al menos mi participación fue más como de escuchar, pero precisamente porque me llevo esa información, Pues, precisamente de cosas que realmente desconocía y que tienen aplicación directa en el comercio. Y sabes también que pasa mucho ahorita con redes sociales, esta información que tenemos las autoridades la toman personas para desinformar a la población, a los patrones, a los particulares, y les venden un ideal que no es el que está en ley, en reglamentos. Entonces todos los trámites en el IMSS son gratuitos, toda la asesoría que nosotros damos, la orientación, o sea, ahí está, solo es acercarse, pero la gente ahí listilla, pues ocupa esto y te vendo y te hago una pensión y te registro y solo tengo 800 pesos, ya sabes, ¿no? Todo en TikTok, Facebook e Instagram está lleno de esos anuncios. Los coyotes digitales. Los coyotes digitales. Entonces abundan ahorita, y ¿por qué no entrar también nosotros a esta era digital a cambiar la imagen, ¿no? Como del IMSS. Al menos a mí me gusta mucho eso en mi oficina, decir, ya, o sea, aquí lo hacemos rápido, y creo que tanto a mí van y me dicen como buenos comentarios de Juárez 2, como creo que también a Adriana de, oye, no, pues sí, la chava se ve que, pues sí me ayudó, ¿no? Así a lo mejor no nos conocen, pero intentamos, previo a ser esta autoridad determinativa o que también nos sale. También somos, la verdad, también somos las malas de la película. Sí, cuando, oiga, ¿cómo les negociamos? No, Ahora, aquí también no, somos. ahí estamos hablando. Pero también somos muy buena que aprovechen. Sí, es la apertura, o sea, Sí. siento que viene una nueva generación de trabajadores o de servidores públicos que al menos estamos fomentando eso, o sea, el buen trato, Sí, el quieren trato cambiar digno, eso. claro. Mejor actitud. Sí, ya mejor actitud, Menos burocracia, obviamente dentro de la legalidad, no favorecemos a nadie que no, o sea, todo debe ser conforme a la ley, pero tampoco somos la de, no lo trajo, venga mañana, o sea, La de no. la mala cara. Sí, Le le falta falta una una copia. copia, Sí. o sea, no. La copia No. está descuadrada. No, sí. Sí. Sí, o sea, hay cosas que sí está dentro de nuestras posibilidades ayudarlos, los vamos a ayudar. Patrones que llegan, patrones viejitos, oiga, mi determinación, yo no sé ni qué pedo. Bueno, véngase, yo le ayudo, yo le hago, véngase, ahí le ayudamos, la generamos, todo. Pero también llegan contadores, oye, es que necesito que me ayudes con la Con determinación. decisión. Sí, no, Súper me saca 20 Sí. USB Y ellos ya cobraron, Yo, ¿no? no, Sí.
tú vas a cobrar por eso, yo no te voy a cobrar, pero te asesoro, pero Tú lo vas a es tu hacer trabajo, tú, o sea, no. o sea, al señor sí, a ellos no, o sea, hay que Aún ver así, también el un sentido común. criterio. Y el contador es el que, uy, no, me trataron bien Sí. mal ahí. Bien prepotente. Sí, no, no. Sí, sí. Adrián haciéndose las uñas ahí. Sí, sí. Con el burrito. Con el burrito, el café. El café. Híjole, no voy a poder. Sí, No voy a hombre. poder con esos No 20 tengo USBs. tiempo. Si vieran que de verdad nosotras a veces ni comemos, o sea, no hay tiempo de comer así algo rápido porque no es lo mismo en Ventanilla que nosotras. Y luego tenemos un chorro de historias. Bueno, sí. Pero bueno, gracias por la apertura. Resumo en esto, gracias por la apertura y quedamos a las órdenes de si se les ofrece algún otro tema. Ay, no nos hubieran dicho eso. Si es que queremos, Si es que queremos. Ay, por eso me di ese cantadito. Si es que- Nota a pie de página. Sí, Si es que si quiero, ahí todo. No es que si quiero hay todo, pero Sí, si no sí, quiero no no hay hay nada. nada. Aquí está Eso es tu muy pago. buena frase. Lo voy a tener que aplicar. Si quiero, sí, Claro. todo. Claro. Si no quiero, Si no quiero. nos arma. No. Muy lógico. Muy Sí, coherente. la neta sí, me gustó. Hablando de trayectos lógicos. Exactamente. Pues bueno, muchas de gracias. igual forma, nosotros también les agradecemos la iniciativa, porque esto sí tiene que aclarar, la iniciativa fue totalmente de ellas, el tema muy, muy interesante, también estoy de acuerdo en que se pueden dar otros temas interesantes y hay mucha información que dar. Justamente esta visión que tienen ustedes un tanto de difusión de información institucional, pero ahora sí que con fines educativos, empata totalmente con la visión del podcast. El podcast tiene esta visión de bajar temas que pudieran ser muy complejos a un dominio público, de que cualquier persona los pueda manejar y pueda hacerse acreedora a esta información real, fidedigna, confiable, Correcto. alejándonos totalmente de lo que mencionábamos ahorita de personas que les gusta desinformarnos, y al contrario lo que buscamos es dar información lo más veraz, lo más confiable, de buenas fuentes. Entonces pues qué mejor que dos servidoras públicas con toda la iniciativa y toda la apertura pues nos acompañen a darnos la información real, sin más ni menos. Información muy técnica, muy digerible, o sea, Ujú. que es lo que básicamente si se lo das a entender hacia la gente, o sea, al contrario, esto se les facilita más a ustedes Sí. la labor Ujú. también. Entonces, por parte de nosotros, pues la invitación sigue estando, ahí está, si quieren. Sí, eso queremos. Si quieren, ahí luego podemos abrir ahí un espacio de consulta SIMS, Sí, claro que sí. ahí con una miscelánea de temas, porque al final de cuentas son temas importantes y que tanto patrones como personas comunes y corrientes, pues es bueno que lo sepan para Correcto. justamente ir atacando esta desinformación que abunda ahorita. O sea, creo que la era digital nos ha abierto las puertas a un mar de información, un mar que la gente antes no tenía a su disposición, y también la gente tiene que aprender a tener ese criterio de filtrar qué información es confiable Y bueno, y cuál información no. Qué información sí te puede ayudar y cuál no. Entonces, pues aquí fomentamos un espacio en el que se pueda confiar de todo el tipo de información que se maneja. Entonces, mis chavos, ¿algo más que quieran agregar? No, yo creo que jamonar sería todo. sí. Yo por mi parte, pues muchas gracias por la apertura, primero que nada, y pues esperamos seguirlos viendo aquí. Ya dijiste ingeniero. Si queremos. Si quieren. Si queremos, seguimos. Bueno, pues entonces con esto damos cierre al capítulo, nuevamente muy interesante, y pues síganos en redes sociales, estamos en prácticamente todos lados, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, cualquier plataforma de podcast, ahí estamos a la orden para el desorden. Entonces pues nuevamente esperemos si esta no sea la última ocasión en la que nos acompañen, y pues nos estamos viendo en próximos episodios. Muchas gracias por su atención y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Muy bien.